Pues menos mal que me ha avisado. Si no me avisa, menos mal que me ha avisado aquí Bisman. Madre mía, si no me pego aquí una hora hablando y cuando miro el chat no se ha escuchado ni una palabra. Nada, que os decía que hoy ha costado un poquillo venir aquí para preparar esto, pero bueno, al final lo hemos hecho, un poco todo espontáneo, que es lo que intento siempre aquí en el canal este, que sea un poco espontáneo, que no haya que preparar mucho y que sea un directo en donde podamos aprender juntos y podamos mirar las cosas juntos, todo lo que nos interese, las cosillas que queramos aquí hablar y todo esto. Bueno, a mí me suele pasar demasiado a menudo ya, lo del tema del micrófono, pero bueno, imagino que lo iré mejorando. Y nada, bueno, ya os digo que hoy he preparado aquí unos documentos para tratar el tema. Intentaré no extenderme mucho porque al final es que me lío a hablar y yo es que no tengo fin. Entonces, imagino que estaréis viendo ya lo que estoy viendo yo aquí, que sería, vamos a cambiar de, vamos a ver, no, ya como se me ha cortado, pues ya no va. Vamos a ver si consigo verlo. Ahí está, ahora sí. Bueno, y empezar principalmente pues a hablaros un poco con algunas noticias que he traído aquí, ¿vale? De qué es esto de los ranavirus, o los ranavirus, como viene aquí en inglés, patógenos de peces, de anfibios, reptiles. Pero se está haciendo muy conocido sobre todo este tipo de conceptos, el tema de los ranavirus, porque afecta a las poblaciones de anfibios. También a otros animales, pero sobre todo, ya os digo, sobre todo los anfibios. He traído aquí algunas noticias, que son las que hoy ya os digo, nos hemos pasado un poco también al lado oscuro de la fuerza, porque normalmente cuando hablamos de fauna, hablamos de la fauna, no de virus ni de nada que afecte a esto, pero bueno, como son cosas tan importantes para la biología de conservación del grupo, me ha parecido interesante hablar de esto. Noticias como un virus invasor provoca la muerte masiva de anfibios en el norte de España. No sé si habéis estado al tanto de estas noticias, se suceden no de este año. Fijaros que estamos hablando de noticias del año 2000, bueno, fotos del 2005, noticias del 2014 e incluso más antiguo. Tengo aquí algunos trabajos también de investigación que son de esa fecha. Ya en esos años, en el año 2005, empezaron a verse los primeros casos aquí en España de animales que estaban afectados tanto por el virus, tanto por el ranavirus o variantes del ranavirus, que ahora veremos y aprenderemos un poco cómo son, como además de estas variantes también algún hongo, el hongo este que ahora lo veremos posteriormente, y es de lo que vamos a hablar un poco. Aquí viene la muerte masiva, se detectó por primera vez en el 2005, aquí está precisamente, en un estanque de la vertiente cántabra de los Picos de Europa, como sabéis, el Parque Nacional de los Picos de Europa, extendiéndose por Asturias y Galicia. Los datos muestran una situación catastrófica y es que realmente de lo que estamos hablando es de algo muy, muy grave. Ya digo, no afecta no solamente aquí, sino a todo el mundo y ahora veremos también aquí cantidad de especies. Comunidades de anfibios y ecosistemas afectados. Explican el investigador del Museo de Ciencias Naturales, autor del artículo, a causa de ranavirus. El artículo original lo tenéis aquí en la Current Biology, ¿vale? Que fue donde ellos publicaron los primeros artículos. ¿Eh? Colapso de las comunidades de anfibios debidos a un virus introducido de género ranavirus. El género del virus es ranavirus. La familia iridoviridae, iridovíridos, que lo veremos también ahora después, no vamos tampoco a ir profundizando tan rápido. Bueno, el equipo liderado por Jaime Bosch, en el que participan los expertos tal, la Real Sociedad Zoológica de Londres, estudia los efectos de un virus de género ranavirus que afecta a anfibios, reptiles y peces. Y diezma las poblaciones de anfibios del norte de España. El patógeno analizado es capaz de infectar a distintos hospedadores, ofrece una oportunidad para entender cómo los virus cada vez más resistentes cruzan las barreras entre especies. Y es que esto es un tema interesante, vamos a ir resaltando lo que interesa aquí. Estamos hablando de un virus que afecta a anfibios, a muchísimas especies de anfibios, ¿vale? Y es capaz de saltar de una especie de anfibio a otra e incluso de reptiles a anfibios y de peces a anfibios y al revés. Los virus del género ranavirus solo habían provocado hasta ahora un descenso preocupante en las poblaciones comunes de Inglaterra, como las de la rana bermeja o rana temporaria. Sin embargo, esta vez el virus causante de la ranavirosis, que es como se denomina la enfermedad, está reduciendo drásticamente las poblaciones de varias especies de anfibios. El sapo partero es uno de los que más se ha estudiado aquí en la península, es el sapo partero común, Alites obstetricans, el sapo común bufo, que ya le han cambiado el nombre, ahora no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, pero ya no es bufo, o el tritón alpino, Mesotritón alpestris, son los más afectados.
Impacto en la actividad humana. Los datos muestran la situación catastrófica en la que se encuentran las comunidades de anfibios y los ecosistemas en los que habitan y lo fácil que los virus se propagan por la acción del hombre. Entre el 2005 y el 2014, el equipo de investigadores encontró anfibios de 6 especies diferentes, muertos o gravemente afectados. Ahora vamos a ver el artículo, algunos de estos artículos originales, con los primeros datos y los primeros estudios. Por ranavirosis en el Parque Nacional de Picos de Europa. El equipo registró un nuevo brote de la enfermedad en Galicia, a 200 kilómetros del parque. Los análisis genéticos muestran que los virus de Asturias y de Galicia son casi idénticos y por lo tanto la introducción del virus sería casi simultánea en dos zonas separadas, lo que indica que estaría provocado por el hombre. Atentos también a este detalle, ¿eh? Fijaros cómo se dan cuenta y cómo al analizar esto en el momento en que las secuencias de genética del genoma son idénticas y en dos sitios están separados, claro, como no ha habido mutaciones suficientes como para discriminar que sean poblaciones distintas o que hayan podido evolucionar o hayan podido ir cambiando, pues al final determinan que proviene de una misma fuente. Durante estos años los científicos detectan un amplio rango de especies afectadas por el mismo, incluyendo una serpiente que se alimentó con anfibios infectados. Enfermedades zoonóticas como la gripe A o el ébola están causadas por virus que, como el reestudiado, tienen también capacidad de saltar de unas especies a otras. Aquí también hay conceptos como nosotros cuando hablamos de nuestras enfermedades de transmisión así de contagiosa, hablamos de epidemia. Aquí se habla mucho de enfermedades epizooticas, que son aquellas, bueno, porque pueden afectar a una o varias especies de animales y sería un similar a lo que sería en una enfermedad en el hombre a una epidemia. ¿Vale? Estoy mirando aquí, dice, yo no había escuchado nada, aunque tampoco es que estuviera muy atento a aquellos años. Imagino que afectaría a toda la cadena trófica. Sí, ahora lo veremos. Es que cuando estamos hablando de este tema, de verdad es que es un tema súper grave, es una cosa realmente grave. Virus cada vez más efectivo. Además del peligro que supone para los anfibios y su entorno, el trabajo analiza enfermedades emergentes que afectan a varios grupos animales, incluido el hombre. Se trata de patógenos que consiguen saltar de unas especies a otras y superar las barreras inmunológicas de los nuevos hospedadores. Son las enfermedades zoonóticas, mira aquí también, transmitidas desde animales a humanos. Bueno, nos vale un poquito para introducir que las primeras observaciones se realizaron en la zona del Parque Nacional de los Picos de Europa, ¿vale? Aquí tenemos el artículo también que hemos visto antes del colapso de las comunidades debido a ese virus que se considera introducido. Más noticias, también en la Sierra de Guadarrama, ¿vale? Ranavirus, el gran enemigo de los anfibios en el Parque Nacional de Picos de Europa. En el año 2021, esto ya es bastante más reciente. Fijaros que estamos hablando de un problema que ya en el 2005 hablaban de esto y ya lo detectaron la primera vez. Seguramente llevaría más tiempo, pero empezaron a detectar en esa fecha y el seguimiento de las poblaciones en el 2021 en el Parque Nacional de Pico de Europa, fíjate, iniciaron en el 2007, indica que los dramáticos declives registrados en el parque están asociados fundamentalmente a la presencia de ranavirus y no a la del hongo BD. El Batracotrichidium, no lo sé, ahora a ver el nombre porque me cuesta, mira que a mí no me cuesta decir mucho los nombres científicos, pero en concreto el de este me cuesta bastante. Este es otro de los casos muy conocidos, el hongo BD, ¿vale? Es otro de los que se ha publicado muchísimo a lo largo de todo el planeta sobre la afección tan importante que está teniendo en las poblaciones de anfibios. Y muchas de las bajadas, de las disminuciones de las poblaciones, se han achacado realmente a la presencia de este hongo. Pero por lo visto, por los últimos estudios que se están sucediendo, ahí viene el nombre del virus, por aquí lo tengo puesto, mira, Batracochitrium dendrobatidis. Batracochitrium, me cuesta decir esta de aquí en concreto, Batracochitrium. Bueno, el caso es que esa disminución de las poblaciones en concreto, pues se han asociado a este hongo y sin embargo las observaciones de ranavirus que se están haciendo desde que se está estudiando sobre todo la afección a largo plazo, porque están haciendo ya no solamente estudios de poblaciones en un determinado momento, sino que se están haciendo estudios de seguimiento de las poblaciones a lo largo del tiempo, en estudios de largo plazo, ¿no? Estudios a largo plazo. A una gran escala temporal, y ahí se están descubriendo también algunas cosas como que este virus en concreto pues parece tener incluso más relevancia que este hongo del que tanto se ha hablado, ¿eh? Por lo menos en algunos sitios, ¿eh? Al contrario, por ejemplo, de lo que se observó en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Y dice esto en concreto porque aquí en el Parque de la Sierra de Guadarrama, y como bien dicen en el artículo científico, ocurría todo lo contrario. Lo que descubrieron en los Picos de Europa era que el ranavirus estaba afectando muchísimo a las poblaciones del parque y sin embargo no ocurrió lo mismo en Guadarrama, que era el
el hongo el que estaba provocando el daño que se estaba observando en las poblaciones. Los resultados del trabajo están accesibles en la revista Frontiers in Veterinary, Veterinary Science, y creo que lo tengo por aquí. Los análisis de tendencias poblacionales de los últimos 14 años muestran que 7 poblaciones del parque expuestas a uno o a los 2 patógenos han experimentado fuertes declives. Es decir, que parece ser que esas disminuciones están provocadas o por la presencia de uno o de los dos. No vamos a entrar mucho en este trabajo en concreto, porque lo que vamos a después es a ver realmente el artículo científico del que sale esta publicación, que el artículo es lo que yo quería que miráramos más despacio. Aquí tenéis los distintos puntos de poblaciones de anfibios donde se ha hecho el seguimiento dentro del Parque Nacional en busca de ese estudio de ranavirus y del virus, el hongo BD. Y podéis ver los distintos puntos de muestreo y donde se han visto en verde, por ejemplo, donde las poblaciones no se han detectado ninguno de los dos, estos dos patógenos, y donde se ha observado la afección por ranavirus y donde por ranavirus y el hongo BD. ¿Vale? Aquí los distintos sitios. Los efectos que provoca en los individuos son diversos. Ahora los veremos también más despacio. Principalmente hemorragia, tanto en órganos internos como en la piel, alrededor de los ojos. Eritema, que es una coloración rojiza que se observa en la piel como consecuencia de la hemorragia y de la inflamación. Y unas ulceraciones. También a nivel histológico, también veremos algunas imágenes donde podremos ver, por ejemplo, cómo se estudia y cómo se observan incluso las inclusiones de los virus dentro del tejido, ¿vale? Pero bueno, aquí lo que tenéis que saber básicamente es que esto afecta también no solamente a los anfibios adultos, sino que afecta a todas las fases, ¿vale? A todas las fases del desarrollo, ya tanto a las larvas, renacuajos, afecta a urodelos, afecta a anuros. Nos estamos centrando un poco en anfibios, ¿vale? Pero como hemos dicho, también reptiles y otros animales como incluso peces. Muy bien. Vamos a ver. SOS anfibios. Fijaros cómo se ha estado haciendo muchísima divulgación también sobre este tema, ¿eh? Ya os digo que no es nada nuevo. Lo único que, hombre, quizás es un tema un poco extraño, porque siempre cuando hablamos de ranas y de este tipo de cosas y de anfibios no se saca este tema. ¿Cómo se hace para tratar a los animales salvajes de una zona concreta? Pues mira, hay un estudio en concreto que también lo tengo aquí, que lo podemos echar un vistazo, en donde consiguen eliminar o por lo menos controlar un poco el hongo. El hongo BD lo controlan mediante, creo que con hidroconazol, que es un antifúngico, y con un producto antivírico también. Y se hace sobre el medio, ¿eh? Se hace sobre el medio. Parece un poco raro, pero la verdad que el estudio lo he estado remirando y mirando bien porque, claro, digo, a ver si va a ser esto alguna... Hombre, no un fake, a ver si me entendéis, pero algo que a lo mejor pues no sea muy serio, pero no, parece que está publicado en una revista seria y le echaremos un vistazo. Es decir, que ya hay algún estudio en donde allí mismo, in situ, se ha intentado, pues, se ha intentado y se ha conseguido, porque lo que habla del artículo es que se ha conseguido. Incluso luego en el seguimiento que han ido haciendo a largo plazo después, para observar si eso realmente se había limpiado ese tipo de... Oh, ha sonado por aquí. Y Silondil, muy bien, muchas gracias, hombre. Se observa perfectamente cómo no solamente lo eliminan del medio, cómo acaban con el virus o cómo acaban con el hongo, sino que luego en los seguimientos, como digo, en las poblaciones que se han ido haciendo posteriormente, se sigue manteniendo esa situación. O sea, que ha quedado limpia la zona, ¿vale? Sí, exactamente. Le echaban el medicamento en el estanque como a los peces. Prácticamente es de lo que estamos hablando. Sí. A mí me parece particularmente un poco exagerado, porque cuando estamos echando un antifúngico dentro de un estanque o en una zona donde hay anfibios afectados, evidentemente no solamente vamos a cargarnos este hongo en concreto, vamos a acabar con cualquier hongo para el que tenga sensibilidad creo que es el itraconazol. Entonces, me parece un poco como matar a cañonazo, como se dice, la mosca a cañonazo, ¿no? Pero bueno, cuando estamos hablando de que te está cayendo la población de anfibios de un parque nacional y están cayendo todos uno detrás de otro a un ritmo alarmante, como para que se haya un problema de conservación del grupo importante y a tener en cuenta, pues a veces hay que tomar medidas desesperadas. Imagino que por ahí irán los tiros, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, más artículos publicados en la revista que se han ido publicando, incluso en el AS, que por lo visto al AS también le interesa mucho los virus y las ranas. De preocupación en el País Vasco por la presencia de ranavirus. Fijaros que estamos hablando de que esto se extiende y que empieza a aparecer por todo el territorio de la península.
Esta enfermedad que ataca a los anfibios y provoca la muerte de gran parte de los que lo contraen se está propagando por todo el país. Esa es otra. Aparte también no solamente es que se contagian mucho, es que tiene una mortalidad bastante elevada. La Unidad Mixta de Investigación de la Biodiversidad del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en una observación conjunta con la Sociedad Aranzadi, que es una sociedad de ciencias naturales del País Vasco muy conocida, han detectado contagios por ranavirus en el País Vasco. El virus ataca principalmente a anfibios hasta el punto de que es capaz de terminar con su vida. Sin embargo, también podría afectar a reptiles y peces. Según los investigadores, la enfermedad se propaga de forma rápida por toda la península. Cuidado, ¿eh? Estamos hablando de una cosa que es a nivel generalizado o a nivel geográfico, aunque afecta en mayor medida a la zona del norte del país, del norte del país. Un virus extendido. Los científicos han analizado restos de ejemplares de tritón que han muerto en varias zonas de la comunidad autónoma durante los últimos años. Los resultados confirman que los animales eran positivos en esta enfermedad y les provoca hemorragias hasta el punto de que la sangre no circula con normalidad y el anfibio termina muriendo por necrosis. Los tejidos necrotizados es una cosa que también se observa fácilmente en el momento en que encontraban los cadáveres en el suelo, veían tejidos que se habían descompuesto, estaban necrotizando con esas manchas rojas de la hemorragia y de la inflamación tan grande. Ya os digo, tanto en la piel como en los órganos internos. Cuando va el animal por dentro, los daños son también internos. Bueno, ha habido brotes en parques nacionales como los Picos de Europa, por llamarle de alguna manera, brotes. Los expertos relacionan la enfermedad con el trasiego humano, aunque hay otros factores como el cambio climático o la contaminación. Bueno, el cambio climático siempre está metido en todo. Habría que ver también en concreto en qué factores está afectando aquí esto, que también imagino que algo saldrá ahora. Favorece a que los anfibios sean más proclives a contraer enfermedades. Eso sí es cierto. Eso es cierto, por supuesto, en un escenario de cambio climático como el que estamos actualmente. Especies como los anfibios, que están acostumbrados a vivir a lo largo de muchísimos años en unas condiciones, como ya sabéis, de humedad, de una cierta temperatura, una cierta más fresco, donde no hay una evaporación tan grande. La piel, sabéis que es muy sensible en los anfibios. Evidentemente, cualquier cambio climático que repercuta en una disminución de la precipitación, una disminución de la humedad relativa en el aire o cualquier otra cosa que vaya encaminado en ese sentido, evidentemente los animales entran en un estrés, que al final pues lo que les provoca es una disminución del vigor del sistema inmunológico y caen enfermos con mucha más facilidad, como nos pasa a nosotros, exactamente igual. Pues cuando no estamos en las condiciones apropiadas o por una situación de estrés, pues también inmunológicamente nos venimos abajo y nos infectamos más rápido. Es decir, el cambio climático tiene, y también algún día lo podremos hablar más esto, tiene, digamos, afectaciones que podrían ser consideradas más directas, muy directas o muy indirectas. Pero de las dos maneras, una especie y otra se van a ver afectadas de una manera más importante o menos y de distintas formas. Pero sí se afecta prácticamente en todo a lo que vayamos a tratar. ¿Podría existir una relación directa entre el coronavirus y el ranavirus? Pues el deterioro medioambiental favorece el desarrollo de la zoonosis, es decir, la aparición de enfermedades que se transmiten directamente entre animales. Bueno, aquí se menciona la palabra coronavirus, evidentemente es el momento de hacerlo, ya sabéis, se me cae la silla para abajo, si me veis que me muevo todo el rato es que se me está cayendo, se me hunde la silla. No sé qué es lo que le pasa a esta silla, pero está un poco destrozada. Vaya plot twist, se pone por aquí. Efectivamente. Bueno, es lo que decimos, meten la palabra coronavirus, realmente ahora veréis que hay un titular en donde tiene menos sentido todavía el coronavirus de los anfibios, de las ranas o alguna cosa así, cuando veremos que el coronavirus no tiene absolutamente nada que ver en cuanto al tipo de virus que es, el tipo de virus. Entiendo el por qué intentan buscar aquí esa relación de zoonosis, de que el cambio climático y la destrucción medioambiental está provocando que se favorezca ese tipo de enfermedades y que además el hombre entre en contacto con una fauna que antes era más difícil. Es decir, una cierta relación, pero bueno, quizá no tan directa, pero bueno, tampoco vamos a entrar en detalles, que ya sabéis, esto es un artículo de periódico. Seguimiento de las enfermedades. Los investigadores insisten en la importancia de realizar un seguimiento de las poblaciones de anfibios para detectar esas enfermedades y evitar los fallecimientos masivos en el grupo vertebrado más amenazado, que esa es otra. Estamos hablando de uno de los grupos dentro de los vertebrados más amenazados a nivel mundial. Es que no estamos hablando de... Entonces, cualquier afectación masiva como la que está ocurriendo es como para tomársela muy en serio. ¿Vale? Ordesa también estudia la cría en cautividad de la rana pirenaica por amenaza de un virus. Fijaros a lo que llegamos, ¿no? Un grupo de científicos detectan mortandades masivas de estos anfibios. Estamos hablando del año 2021 de nuevo. Esto es bastante reciente, junto con la noticia de antes, en mayo.
una especie emblemática del Parque Nacional, que esa es otra. Que aquí estamos hablando de una rana, que la rana pirenaica, no es por menospreciar la rana común, pero la rana pirenaica tiene un valor importante por la rareza también. Estamos hablando de un valor biogeográfico, etcétera. Es uno de los casos más graves encontrados hasta ahora en España, ¿vale? Afirma el investigador del CSIC, Jaime Bosch. Aquí veis la cantidad de fotos que se encuentran. Claro, evidentemente empiezan a encontrar individuos de ranas de esta especie o de cualquier otra en esta situación y ya se ponen los nervios de punta. La aparición del SARS-CoV-2 ha puesto sobre aviso a la humanidad ante el peligro de los virus. El COVID ha desatado una pandemia sin precedentes, los animales tampoco se libran, bla, bla, bla. Fijaros que estamos hablando de, es lo que decimos, volvemos de nuevo al tema del periodismo. Estamos hablando de la aparición de SARS-CoV-2, ha puesto sobre aviso a la humanidad el peligro, ha desatado una pandemia, los animales tampoco se libran. Esto ocurría en el 2005, cuando el SARS-CoV-2 y lo del tema del COVID-19, pues sobre todo lo del COVID-19, pues no, es mucho más reciente. Vale, sitúan algunos al borde de la extinción. Es el caso de la rana pirenaica, una especie endémica amenazada, ¿vale? Fijaros, estamos hablando de un endemismo amenazado, presente sobre todo en Aragón, y hay pequeñas colonias también en Navarra y Francia. El minúsculo anfibio de color pardo, de entre 3 y 5 centímetros, y uno de los emblemas del Parque Nacional de Ordesa, sufre mortandades masivas hasta el punto de plantearse su cría en cautividad como única opción para asegurar al menos la supervivencia de un núcleo. Fijaros que hablábamos de la cría en cautividad del lince, y aquí estamos hablando de la cría en cautividad de una especie de rana. ¿Cómo será la cosa? ¿Cómo será la cosa de grave? La especie es uno de los descubrimientos más recientes de la fauna en España, esa otra. El biólogo de la Universidad de Barcelona, Jordi Serracobo, documentó esta especie en el año 93. Esta especie, junto con, por ejemplo, otras especies como las aves, como puede ser el mochuelo boreal o lo que es también llamada la lechuza de Tellman, fueron también descubiertos más o menos por estos años, por el 95, no, creo que se fue más anterior, en el año 89 puede ser, en el año 1989. Son de los últimos descubrimientos de fauna que hemos tenido en nuestro país, ¿vale? Es muy interesante. Y lo escribió con el nombre de rana pirenaica, presente en la cuenca de la Cabecera, de Aragón, bla, bla, bla. Casi 30 años después, otro científico está estudiando las razones de su decadencia atribuida a la infección por ranavirus. El COVID de los anfibios. ¿Vale? Con el COVID, aquí estamos todavía con eso. Que ya ha hecho estragos en otras zonas de la península. La ranavirosis podría ser la causa del declive de la especie en Ordesa y el aumento generalizado de las temperaturas, el posible desencadenante del brote. Fijaros cómo tenemos varias cosas. Primero, se ha hablado mucho de la disminución de las poblaciones de anfibios en base a pues, destrucción del hábitat, en base a los típicos factores de conservación, pues que si no se cuidan los sitios donde están, que si las zonas húmedas no se cuidan, es uno de los hábitats menos cuidados de nuestro país. Yo qué sé, muchísimos factores. Y este, que se conocía, no era precisamente uno de los que tampoco se consideran como más relevantes ni más directamente relacionados con estas situaciones negativas de las poblaciones. Pero esto está cambiando. Y hoy en día, por los artículos que voy leyendo, parece que a lo que esto tiende es a que prácticamente habría que tener muy en cuenta este tema porque pudiera ser uno de los problemas principales por el que estamos viendo la disminución de las poblaciones de anfibios. ¿Vale? No solamente en España, sino en el resto del mundo. O sea que estamos pasando de haber hablado de una serie de factores que eran más clásicos, digamos, y hay un montón, a este tipo de factores que, bueno, que ya digo, existían, pero quizá no le estábamos dando el valor que realmente parece que van a coger conforme se vaya investigando mucho más y vayamos aprendiendo mucho más de esto. Fijaros, microchip en 36 ranas. Al realizar los trabajos de campo hallaron multitud de ejemplares muertos, sobre todo larvas, pero también adultos y jóvenes. Analizándolos con las famosas PCR, o sea, fijaros, el COVID, las famosas PCR, estas cosas, comprobaron que todos eran positivos. El virus aparece prácticamente en todo el parque, aunque la mayor mortalidad se concentra en 2 barrancos, asegura el científico, que empleó técnicas de marcaje individual y recaptura mediante la inserción de microchips. Se implantaron 36 microchips y 96 atritones pirenaicos en 4 barrancos, fíjate, marcados individualmente para poder hacer un seguimiento y poder saber exactamente los animales en qué zona se mueven, qué situación personal, digamos, individual tiene cada uno de ellos y, bueno, en fin. No es la única enfermedad que afecta a la especie. La incidencia de otra patología presente en los anfibios por un hongo, que es la quitridiomicosis. El decir el nombre de la enfermedad es más sencillo que decir el nombre científico del hongo. ¿Vale? La incidencia de otra, dice, parece muy baja. Vuelvo otra vez a insistir lo mismo. Hasta hace poco, hasta este tipo de estudios, lo de la quitridiomicosis sonado a nivel internacional. Pero la de ranavirus
Dice, supone uno de los casos más graves encontrados hasta ahora en España, con cargas de infección muy elevadas nunca antes registradas, pudiendo ser la especie más sensible a todas las analizadas. La especie más sensible se está hablando de la rana pirenaica, ¿vale? Bueno, aunque es pronto para explicar el origen y el alcance del brote, los primeros resultados indican que la enfermedad estaría ya presente prácticamente en todo el parque y desde al menos 2017. Aquí empezó en el 2008, hablábamos antes en el 2005, 2006, 2007, 2008 y desde entonces se mantiene una... Ah, no, pero se refiere que en el 2008 empezó la colonia cautiva de 200 ejemplares de sapo partero para la reintroducción y la investigación de la enfermedad provocada por el hongo. También ha habido otras con anfibios en Cataluña y Baleares. La incidencia de la ranavirosis en Ordesa supone uno de los casos más graves encontrados en España. Bueno, fijaros que también hace un poco de interacción con el tema del valor que tiene el parque de Ordesa y cómo la fauna y por supuesto la flora, la fauna y el paisaje y todo lo que el parque tiene son los valores que hacen que la gente se vea atraída a ir a los parques. El hecho de la existencia de cierta flora o la existencia de cierta fauna como esta en concreto, o este endemismo de esta zona, pues claro que esto es un foco de atracción y recibe multitud de visitantes de todo el mundo, ¿vale? Esto es una entrada de patógenos absolutos, que es lo que siempre hemos también hablado muchas veces en algunos foros, ¿no? Hasta qué punto, pues claro, el movimiento de las personas, ese vaivén de gente entrando y saliendo de tantas zonas distintas, pues van a afectar, ¿vale? Son al final vectores de transmisión. También como son los peces, ¿no? La forma más fácil de llevar los virus de un lado a otro por culpa de las masivas introducciones de salmónidos para la pesca deportiva. Cuidado, ¿eh? Vamos a mencionar aquí otro problema para que se quede claro y resaltado, ¿eh? Tema de no solamente los visitantes, sino también las introducciones de salmónidos. Recordemos que en este caso los peces también, ahora hablando de los ranavirus, los peces también se ven afectados por esta enfermedad y son transmisores de la misma. Bueno, fijaros que el investigador es partidario de endurecer la legislación para evitar los movimientos incontrolados de animales consentidos durante décadas. Ahora se da cuenta la sociedad de las consecuencias, ¿vale? También, actividades de ocio como el barranquismo representan un riesgo, porque los trajes de neopreno podrían llevar patógenos de un curso fluvial a otro. Fijaros hasta qué nivel de detalle se están empezando a estudiar ciertas cosas. Colonias en cautividad. Se sigue la evolución de la población desde hace 15 años, un periodo suficiente para confirmar el declive. No pinta nada bien. Habíamos trabajado en otros parques, no en Ordesa, y justo fue llegar el año pasado y encontramos con una gran mortalidad. Lo único que podemos hacer es entender cuál es el límite que los animales pueden soportar e intentar que no haya otras causas ambientales asociadas. Los fenómenos naturales extremos debido al cambio climático, sequías prolongadas, deshielos tempranos, ¿vale? El parque de Ordesa está implicado en un plan de cría en cautividad, que es de lo que va este artículo en concreto. Montar pequeñas instalaciones, fijaros lo que están montando aquí, pequeñas instalaciones dentro del centro de interpretación de Torla, según el científico, quien reconoce que no será fácil porque es una especie con una biología peculiar que vive en aguas en movimiento y todo esto. Bueno, de todas maneras, imagino que eso se conseguirá salvar también. Y hoy en día hay cosas como para hacer el agua, que es como ocurre con el caso de los peces marinos y este tipo de todas las técnicas de acuariología y todo esto, en donde se consigue perfectamente pues imitar el movimiento de las olas dentro de un recinto cerrado como un acuario, pues para favorecer, por ejemplo, el hecho de especies que si no tienen ese movimiento de agua, pues no crían directamente, no están en su ambiente, digamos. En cualquier momento estoy esperando que digan que los científicos utilizaron cuantas y mascarillas y guardaron distancia de seguridad con los especímenes. Madre mía. Serán ranacops, dicen por aquí también. Madre mía, la verdad que... Un plan de conservación ex situ, ¿vale? Que permitirá tener un stock cautivo con la esperanza de recobrar la especie en caso de su extinción. Se trata de mantener una población fuera de la naturaleza. Un ensayo en el acuario de Zaragoza. Ya sabéis también las últimas noticias que ha habido sobre la legislación del bienestar animal y cómo ahora, a partir de que, bueno, no ahora, sino cuando esta ley se ponga en práctica realmente y entre a funcionar de manera habitual, de manera normal, pues claro, todo este tipo de zoológicos también y todos estos sitios donde se ponen animales y todo el follón van a tener que entrar un poco en participar en todo este tipo de trabajo de conservación, de cría en cautividad y todo esto. Van a tener que readaptarse. Esto ya lo están haciendo, fíjate, en el 2019, bueno, no es que no lo estén haciendo, hay muchos que hacen estudios de este tipo y participan, lo sabéis, participan en trabajos de cría en cautividad y en biología de conservación.
Aquí en concreto el Acuario de Zaragoza. Pasa que es verdad que casi prácticamente si esa ley entra en vigor tal cual, se van a tener que convertir todo en algún tipo de actividad de este estilo. Cosa que me parece pues, algo más que razonable. Muy bien, se han analizado otras operaciones de conservación, la extracción de truchas de repoblación. Bueno, esto ya es otro tema totalmente distinto. Si queréis, podemos pasar un poco también a hablar, quizá la parte ya más curiosa de esto, o la parte de qué es lo que hablamos, ¿no? La Wikipedia, que es una maravilla, aquí vamos a ir uniendo un trozo con trozo. De lo primero que tenemos que saber es que estamos hablando de los iridovíridos, ¿vale? Los iridovíridos son una familia de virus infectivos para animales, con un genoma de ADN de cadena doble como ácido nucleico, un genoma de ADN bicatenario. Es diferente totalmente al coronavirus, como veremos, que creo, si no me equivoco, era un virus de ARN, o sea, para que veáis cuando hacen las comparaciones que lo hacen de aquella manera. Por lo que pertenecen al grupo 1 de la clasificación de Baltimore. No sé si habéis visto alguna vez lo de la clasificación de Baltimore. Viene un ejemplo por aquí, también en Wikipedia, donde podemos verlo. Es una clasificación realizada por el biólogo David Baltimore que permite clasificar a los virus en función al tipo de genoma. Si hay virus que sabéis que son o bien virus de ADN o bien virus de ARN, los hay de ADN monocatenario, bicatenario, igual con el caso de ARN, los hay con virus con ARN que lleva también una retrotranscriptasa inversa, que hace una serie de movimientos hacia atrás para generar una hebra de ADN, en fin. Tampoco quiero meterme mucho en el tema, pero que sepáis que eso, que hay distintos tipos de virus, hay una clasificación en 7 tipos de virus y en este caso concreto, pues del que estamos tratando es el de tipo, si no me equivoco, el tipo 1, ¿no? Es un genoma con ADN cadena doble como ácido nucleico, efectivamente. Sería, ahí está, sería el grupo 1, ¿vale? El grupo 1 que es el más sencillo y es el de ADN bicatenario. Si nos vamos aquí a lo que veíamos del gráfico, los virus del grupo 1 son virus de ADN BC, de ADN bicatenario, que se caracterizan porque hacen lo que es la transcripción a ARN mensajero y después lo que es la traducción a proteínas desde esa molécula de ARN mensajero, ¿vale? Mientras que otros, por ejemplo, como el ADN monocatenario, que no está formado por una sola cadena, sino una doble cadena de ADN, sino una única cadena, lo que tiene que hacer primero, antes de poder sintetizar ese ARN mensajero antes de generar el ARN mensajero, es primero sintetizar una cadena, la cadena complementaria de ADN, y luego posteriormente ya se puede generar el ARN mensajero, que dará lugar luego a la síntesis de las proteínas, ¿vale? Es decir, es un virus de tipo 1, digamos, de los más sencillos en ese sentido, ¿vale? Estamos hablando de una longitud de genoma de 150 a 280.000 nucleótidos y se compone de 3 dominios. Tiene una cásida, fijaros el aspecto que tiene, bueno, no hay que tanto hablar de tanta parte técnica. Tiene una cásida, es un virus de tipo, yo le solía llamar icosaédrico, ¿vale? De este aspecto, aquí en la foto se veía muy bien, como he visto aquí, se ve perfectamente dentro de los tejidos también, el aspecto que tiene, ¿vale? En una fotografía fijaros, es una microfotografía del microscopio electrónico de transmisión, ¿vale? Tiene solamente un tamaño de 130 a 180 nanómetros y los viriones maduros se ensamblan en el citoplasma, ¿vale? En el citoplasma, ahí es donde se produce la unión, digamos, o la entrada, la unión de la parte de la cáside del virus con el material genético, ¿vale? Los miembros de la familia Idovirus afectan otra vez de nuevo a invertebrados. Fijaros que aquí vamos centrando un poco, no mucho más animales, no solamente ranas ni peces, una especie de vertebrados, y también algunas como peces y ranas. Hemos llegado a conocer a esta familia por los anfibios, pero fijaros que es muy conocido en invertebrados. La familia contiene 7 géneros. 7 géneros, este es impronunciable, macho. Cloriridovirus, madre mía, cloriridovirus, iridovirus, linfocistivirus, megalocitivirus, ranavirus, madre mía. Algunos nombres, de verdad, yo no sé, ¿vale? Los compañeros que hacen estas cosas le ponen unos nombres algunas veces que vamos. Mira que nosotros estamos acostumbrados a los nombres. Los coronavirus, que también lo he puesto por aquí para que podamos compararlo simplemente. Estamos hablando de una familia de virus de ARN con envoltura, ¿vale? Virus de ARN con envoltura, es decir, que no tiene absolutamente nada que ver con esto, que son patógenos específicos de vertebrados y todo esto, ¿vale? Es decir, no tiene nada que ver un virus con envoltura encima, o sea, ¿vale? Aquí, en la clasificación de los virus, también había puesto un ejemplo
del cómo estos distintos virus, estamos hablando de, acordaros, del grupo 1, pues cómo se producía la síntesis del ARN mensajero, en lo que es la transcripción, acordaros, ese proceso del paso de la información genética contenida del genoma aquí al ARN mensajero, y luego después en la traducción a la síntesis de los polipéptidos o de las proteínas en general. ¿Vale? Esto lo podemos cerrar también porque esto es bastante... No quiero yo tampoco entrar mucho más en esto. Los virus iridiscentes, si es curioso que ahora se llaman iridivirus, se llaman iridivíride, ¿vale? Voy a poner el chat por si hay alguien escribiendo alguna cosa. Sí, trabalengua virus, pero totalmente. Mira, y de verdad te digo, yo estoy acostumbradísimo a decir nombres científicos, pero de plantas, de fauna, de paleontología, de animales extintos, me da lo mismo. Pero a veces los nombres, madre mía. Algunos virus tienen estructuras geométricas, son muy grandes para ser virus, ¿no? Bueno, hay algunos virus que son bastante grandes, porque, por ejemplo, me acuerdo de uno que era el virus del mosaico del tabaco, que no tiene absolutamente nada que ver con esto, pero estamos hablando de un virus que tenía un tamaño, pero bien importante, ¿eh? Virus del mosaico. Me acuerdo yo de cuando estudié genética. Virus del mosaico del tabaco. Estamos hablando de un virus de un tamaño bastante interesante. ¿Vale? Es un virus de ARN también que infecta plantas, especialmente al tabaco y a otros miembros de las solanáceas. No sé si vendrá por aquí el tamaño, estructura. ¿Vale? Fíjate que son 2130 moléculas de proteína. No sé si vendrá por algún sitio el monómero de proteína. Pues mira, los viriones tienen 300 nanómetros de longitud. 300 nanómetros. Si comparamos los 300 nanómetros estos con... Ay, creo que lo he cerrado. 300 nanómetros con el tamaño que tenía este, que no me he fijado, mira, 120, ¿vale? Estamos hablando de una diferencia bastante importante, ¿eh? Estas son partículas icosaédricas y sin embargo, este virus del mosaico del tabaco tiene una forma, fijaros la forma de la cáside, aquí hay un modelo tridimensional de la variante y aquí hay una microfotografía electrónica de partículas del virus del mosaico del tabaco, claro. Qué distinta que es, ¿eh? Qué distintos son. Bueno, ya te digo, el tamaño varía mucho en los virus, ¿eh? Lo hay desde muy pequeñitos como los adenovirus y ese tipo de cosas que son mucho más pequeños todavía. No me acuerdo, hay muchos tipos. Partículas icosaédricas contienen una membrana lipídica interna, un genoma de ADN doble hebra, ya lo hemos visto, un ADN bicatenario normal y corriente, y pertenecen a la familia Iridoviridae. El genoma consiste en una molécula lineal con permución circular. Permución circular significa que cuando cortan con endonucleasas de restricción, como dice ahí, son enzimas que cortan por el interior de la cadena, no exonucleasas que cortan en los extremos del ADN, sino que cortan en el interior. Esas endonucleasas cortan por sitios concretos y posteriormente esos sitios se pueden unir y pueden formar esa molécula circular, ¿vale? Esa permución circular que viene aquí. Bueno, indica que las secuencias terminales se solapatan. Estos virus infectan generalmente artrópodos, ¿vale? Sobre todo insectos, en hábitats húmedos o acuáticos de todo el mundo, ¿vale? Las partículas, estamos hablando de la familia, de los virus iridiscentes, estamos hablando en general. Las partículas de los virus se organizan en estructuras paracristalinas dentro del citoplasma de la célula. La luz reflejada interfiere con la luz incidente y provoca la coloración iridiscente característica y es la que le da el nombre a la familia. Aquí podéis ver, por ejemplo, una fotografía, una matriz paracristalina de partículas de virus iridiscente en una célula de un copepodo, ¿vale? Con una infección franca en el río Hawking en Australia. Daros cuenta que la distribución de la familia Iridoviridae es una distribución cosmopolita a nivel de todo el planeta, excepto creo que en la zona de los polos, en la Antártida, en el Polo Norte, excepto en esa zona, son... ¿Vale? Aquí también viene una foto de una larva del mosquito de Aedes aegypti, una sana y otra infectada con un virus iridiscente. Lo mismo, afecta a insectos, pero afecta también a las distintas fases de los insectos. Lo mismo que ocurría con el caso de los anfibios. No afecta solamente a los adultos, ni mucho menos. Vamos a ver. ¿Qué más tenemos por aquí? La enfermedad franca es letal para la larva y la pupa. Bueno, son género iridovirus, suelen tener colores que oscilan del violeta a turquesa. Fijaros, la iridiscencia tiene hasta ese color cuando se observa. En cambio, los más grandes del género, que infectan a mosquitos, tienden a mostrar colores de verde a naranja o rojo. ¿Vale? Bueno, esto porque sepamos un poco más de información de esto tampoco. Muchas veces se dan infecciones enmascaradas o encubiertas que no provocan la muerte del invertebrado, como ocurre cuando hablamos de enfermedades asintomáticas también, de infecciones asintomáticas, como pues, venga, vamos a soltar lo del coronavirus, en donde pues el animal puede ser
transmisor de este virus, puede estar infectado. Puede estar infectado y puede transmitir el virus, pero sin embargo no desarrollan ningún tipo de sintomatología, comportándose como eso, pues como un portador asintomático. Eso, claro, evidentemente tiene el problema que tiene, como lo tenemos también en el coronavirus, en el momento en el que tienes un montón de ejemplares de animales de distintos tipos que son portadores, pero no tienen la enfermedad, no sufren ni la padecen, ni tampoco es fácilmente observable, pues evidentemente son transmisores de la misma sin control ninguno, es difícil de controlar. Son muy infecciosos por inyección, pero resultan pocos infectivos por ingestión. Eso también, bueno, se sabe. La transmisión horizontal puede ocurrir mediante el canibalismo, depredación y también mediante los nematodos y parasitoides que introducen partículas del virus al huésped durante el acto de penetración u ovoposición. Los parasitoides son animales que lo que hacen es... normalmente son insectos también, algunos insectos, creo que los bracónidos y algunos más, lo que hacen es inyectar con un ovopositor, con una especie de órgano que tienen muy alargado y a modo de aguja, con un ovopositor son capaces de pinchar bien el cuerpo del adulto, el cuerpo del adulto, que puede ser una oruga o cualquier otro animal, un coleóptero o incluso algunos hasta los huevos de otros animales, para que las larvas de su especie, luego después el huevo y las larvas de su especie se desarrollen dentro de ese organismo. Lo que va a hacer el parasitoide es efectivamente terminar con la vida del animal que está parasitando, ¿vale? O sea, un poco también la diferencia entre parásito y parasitoide. Siempre se hablaba que el parásito intenta no matar al animal en el que vive o del que está viviendo, y el parasitoide, sin embargo, termina con la vida del organismo en el que se va a desarrollar. De hecho, es que la larva se alimenta directamente de los tejidos la larva del parasitoide, de los tejidos del animal en el que, digamos, la hembra ha puesto ahí los huevos, ¿vale? Eso es una transmisión horizontal, que también no sé si lo había escuchado alguna vez. Eso sería una transmisión horizontal, pues que es cuando pasa de manera distinta a lo que sería pues por la reproducción, ¿no? De padre a hijo, digamos, ¿no? O del adulto a las crías en la reproducción. Son virus que son muy sensibles a la deshidratación y pierden la capacidad infectiva rápidamente en ambientes secos. Por eso también es mucho más típico en el caso del norte, en el norte de España, las afecciones son más importantes, aunque también se están dando en toda la península. Pero en el norte también destacaban antes que era mucho más relevante. Su persistencia en hábitats húmedos depende de la exposición al uso de la ultravioleta, como tanto, muchos virus sabéis que son afectados por la luz ultravioleta, por supuesto. La luz ultravioleta es esterilizadora porque genera daño en el material genético, tanto siempre se suele decir que genera daño a nivel del ADN, pero también a nivel del ARN, ¿vale? A nivel del ADN, a nivel del ARN o a nivel de cómo sea el ADN, o monocatenario, bicatenario, es decir, que hace daño a ese nivel y es capaz de provocar mutaciones importantes y que pueden llevar a la muerte y a la esterilización, en ese caso, del medio en el que se está incidiendo esa luz. Las altas temperaturas, lo mismo, son también sensibles a las altas temperaturas y a la degradación por microorganismos. Estudios preliminares indican que existe una alta heterogeneidad genética en las poblaciones, ¿vale? Hay una gran variabilidad. Los análisis con enzimas de restricción de aislados de dípteros y lepidópteros sugieren que insectos recolectados del mismo lugar y en el mismo momento pueden estar infectados por variantes distintas, ¿vale? Variantes genotípicamente distintas, es decir, con pequeñas variaciones a nivel genómico. En fin, fijaros la cantidad de información que estamos viendo aquí de los iridovirus. Y por otro lado, por centrarnos un poco en la otra parte de la historia, ese Batrachochytrium dendrobatidis, o el hongo BD, el hongo quítrido, yo creo que es más fácil también de decirlo, hongo quítrido, es un hongo que amenaza a la población mundial de anfibios, a los que causa la enfermedad conocida con el nombre de quitridiomicosis. La quitridiomicosis, aquí tenemos algunas imágenes, por ejemplo, de un zoosporangio de dendrobatidis, del BD, ¿vale? Causa la enfermedad. Se trata de un hongo que es de dulce acuícola, vive en el medio acuático y ataca la piel de los anfibios, la cual es imprescindible para su homeostasis hídrica y gaseosa y la defensa inmunológica. Sabemos, por lo que hemos hablado y por lo que sabemos ya todos en general, la importancia que tiene la piel en los anfibios a muchos niveles, ¿vale? Bueno, está incluido, esto sí me ha gustado mencionarlo, porque fijaros que, siendo una especie de hongo, está incluida dentro de la lista de las 100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo, ¿vale?
Fijaros, y además fijaros que no solamente es que hay una lista de las 100 especies exóticas invasoras más dañinas, sino que además también esto lo ha generado la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que ya sabéis que es un organismo de lo más serio y de la mayor reputación en temas de conservación. Aquí podemos ver la lista, en un anexo donde se ven las 100 especies exóticas invasoras y bueno, podemos ver algunas de ellas, como por ejemplo pues, el caracol gigante africano, el mosquito tigre, ¿vale? Aedes albopictus, mucho sonará, ¿vale? Por los picotazos que nos llevamos, ¿eh? Famoso por capaz de dar hasta 30 y 40 picotazos en un momento de nada. Mosquito de la malaria, por ejemplo, la hormiga loca, ¿vale? El escarabajo asiático de antenas largas, ¿eh? Estrella mar japonesa, la caña común. Fijaros, no solamente Arundodona, ¿eh? Que esto es súper común, ya ves tú, ¿quién no ha visto la caña común vaya donde vaya? Al campo. Pues están consideradas como especies invasoras y además las más peligrosas. La cabra común. Fijaros, a mí me gusta poner estas cosas porque es que no dejan de ser curiosas, porque quién se iba a imaginar que en una lista en concreto de especies peligrosas iba a aparecer la cabra. El hongo vedette. Yo no me lo podía imaginar realmente, te lo digo en serio, que la cabra estuviera dentro de una lista como de especies peligrosas. Pues cuidado con la cabra, ¿eh? Cuidado con la cabra, cuidado con el cangrejo de mar común, que también es peligroso. Bueno, si el que conoce temas también de biología de conservación sabe lo importante también que es el daño generado por la Caulerpa taxifolia, ¿vale? También muy importante. Bueno, tampoco vamos a repasar aquí el ciervo común, ¿eh? Cuidado también, ¿eh? Cuidado también. Bueno, me río por no llorar, o sea, me río por la sorpresa, ¿eh? Porque yo te digo de verdad que yo no sabía, no, yo sabía que existía esta lista, pero tampoco me había puesto a mirarla. Bueno, yo entiendo, por ejemplo, que la carpa común, evidentemente, por todas las reintroducciones, por todas las introducciones, no reintroducciones, cuidado, todas las introducciones que se han hecho de carpa en los pantanos, en los embalses, cómo esto ha podido afectar a la fauna piscícola de nuestro ecosistema, por supuesto, claro que esto tiene un peligro y claro que es posible que nos encontremos a la carpa dentro de esta lista, pero el ciervo o la cabra común, la cabra no me lo esperaba. ¿Vale? Bueno, pues aquí en concreto, a lo que iba, que yo no sé por qué me estoy enrollando aquí con esto, batraco. Nada, que no, es que no soy capaz. Aquí lo tengo. Batracochitrium dendrobatidis. Aquí lo tenemos. El Batracochitrium dendrobatidis de la quitridiomicosis cutánea lo tenemos dentro de la lista de estas especies. ¿Vale? ¿Qué más cosillas podemos destacar? En algunos artículos científicos, y aquí ya vamos a ir acelerando un poco porque si no, bueno, aquí tengo una cantidad de información que puedo estar aquí hasta las 2 de la mañana, pero hay que cortar porque si no nos cansamos todos. Dice, una infección única con Batracochitrium dendrobatidis. Oye, ¿os dais cuenta que aquí pone Batracochitrium y aquí pone otra cosa? Batracochitrium. Ah, no, sí, Batracochitrium. Sí, vale. No sé por qué me ha costado menos decirlo al verlo escrito en este tipo de letras. Batracochitrium. Uy, qué curioso. Fíjate, no me funciona el cerebro igual si lo veo en cursiva o si lo veo de manera normal la letra. No me va igual. Batracochitrium, aquí me cuesta menos decirlo. Es curioso, ¿eh? Bueno, pues de Batracochitrium o de ranavirus no incrementa la probabilidad de coinfección, ¿vale? No incrementa la probabilidad de coinfección. Esto también es interesante. Estos ya son detalles, ¿no? De estudios que se han ido haciendo. Y entender la ocurrencia y las consecuencias de una coinfección de las dos especies, imaginaros que aquí ya lo que están estudiando es cómo afectaría, cómo se vería afectada por una población que ya no solamente está afectada por el virus, sino también por el hongo, ¿vale? Puede ser útil para diseñar, pues, intervenciones de manejo en las enfermedades. Los anfibios son la mayor parte, pues, vertebrados, son la mayoría de ellos vertebrados amenazados y la emergencia de patógenos son una seria amenaza para su conservación. Vamos a intentar buscar aquí el resumen. Hemos encontrado que la coocurrencia, es decir, la presencia de ambos patógenos, en particular, en un hospedador particular, en un individuo, es algo raro, ¿vale? Es algo raro. Es decir, lo primero es que no es muy normal que un animal esté infectado por las dos cosas, ¿vale? Y que una única infección es la situación más común. Más aún, hemos encontrado que la ocurrencia de un patógeno en un hospedador concreto no predice la ocurrencia del otro. Es decir, que tampoco porque un individuo se ve afectado a lo mejor por ranavirus va a ser más susceptible vamos a poder predecir que entonces el hongo va a ser más susceptible de infectarlo. Por lo menos no lo que se publica en este artículo, ¿vale?
o los datos en el Scientific Report no es lo que se publica. Nosotros atribuimos estos resultados a los nichos en los que ambos patógenos proliferan en los hospedadores anfibios. Es decir, como bueno, hay diferencias, debe de haber diferencias en las que el virus o el hongo se desarrolla con mayor potencia, más favorablemente, y entonces eso conlleva a tenerlo en cuenta, porque las poblaciones que estén afectadas por ranavirus quizás no se van a ver afectadas por el hongo y al revés, lo que es positivo, porque si encima hubiera un aumento de la gravedad del asunto en caso de coocurrencia de los patógenos, pues entonces ya lo que nos faltaba, porque como decíamos al principio, los dos patógenos se dan en la península ibérica al mismo tiempo. Hay sitios donde, lo hemos ya indicado al inicio, se da más uno que otro, depende, ¿vale? Acordaros, en los picos de Europa, en el Parque Nacional, las poblaciones se ven más afectadas por ranavirus y en el caso de la Sierra de Guadarrama se veían más afectadas por el hongo BD, ¿vale? Lucha sin cuartel contra la quitridiomicosis. Ahora ya nos estamos pasando un poco a la parte de los hongos, ¿vale? El Batrachoquidreum va camino de ser la mascota del canal. Sí, pero mira, nada más que por el nombre que tiene te puedo asegurar que no voy a poner no, en la vida, vamos, en la vida. Ya te digo, este no entra aquí. La última de mi vida que hablo de esto. Y son cosas muy interesantes, pero... A ver, me ha quedado por aquí. El hongo se ha convertido en la causa de desaparición de los anfibios, ¿vale? Los autores del artículo están estudiando la enfermedad a nivel epidemiológico con la intención de crear modelos que en el futuro sean capaces de predecir la evolución. Fijaros en esto en qué fecha es. Es que aquí no viene la fecha, es verdad. He estado intentando antes buscar la fecha a ver si es que ha habido esa evolución que decía antes, en donde se hablaba mucho más al principio del hongo BD y luego ya de ranavirus. También esto es como todo, al principio se investigaría más lo del hongo, que creo que no, un hongo es más fácil de estudiar que un virus, no se estudia igual, en los virus hay que hacer cultivos, hay que hacer una serie de cosas que llevan una cierta complejidad, una complejidad superior. Y al principio pues se empezaría a investigar pues también lo que era más sencillo de detectar y lo que era más sencillo de ver. Eso parece que ha ido cambiando conforme se han ido haciendo estos análisis. Bueno, fijaros, todos los artículos van por el mismo lado, ¿eh? Los anfibios de todo el mundo se encuentran en situación desesperada. Estos animales que han habitado el planeta hace millones de años y convivieron con los dinosaurios se enfrentan ahora a una amenaza en forma de enfermedad infecciosa que lo está esquilmando a una velocidad asombrosa. Me gusta seguir leyendo las introducciones de los distintos artículos, que vuelvo un poco a repetir porque van dando datos y números que antes no hemos visto en otros artículos. Por ejemplo, más de un tercio de las casi 7.000 especies de anfibios conocidas del planeta están amenazadas con desaparecer. Por si esto fuera poco, más de 250 especies se consideran ya completamente extinguidas de la naturaleza. Estas cifras son significativamente elevadas y extremadamente preocupantes. Y es que dentro del reino animal y los vertebrados en concreto, ninguna otra clase de vertebrados, reptiles, anfibios, afronta un declive semejante al que se enfrenta la clase anfibia. Todo esto ha hecho que científicos de todo el mundo se pongan mano a la obra e intenten determinar las causas de los numerosos episodios de mortandades en masa que se han sucedido durante los últimos años en los 5 continentes. Al mismo tiempo se están intentando encontrar soluciones a este gravísimo problema, cuya trascendencia afecta a toda la biodiversidad del planeta. A pesar del corto periodo de tiempo que ha pasado desde el descubrimiento de la nueva enfermedad que está matando a los anfibios, los ya abundantes estudios que se han llevado a cabo han conseguido dar algunos frutos. El causante de las amargas desapariciones no es otro que un hongo perteneciente a la división de la Chytridiomycota, denominada hongo BD. El problema es tan grave y tiene repercusiones tan serias que la Organización Mundial para la Sanidad Animal, la antigua Oficina Internacional de Epizootias, OIE, ha incluido la enfermedad que produce este hongo en los anfibios, denominada Chytridiomycosis, en su lista de enfermedades de declaración obligatoria. Fijaros que estamos sacando nuevos datos, ¿vale? Es una enfermedad de declaración obligatoria, tanto en el caso de que ocurra a aquellas personas que están gestionando el medio, digamos los parques naturales, los espacios protegidos, como si esto ocurriera también, imaginémoslo, en animales en casa, y estas personas pues que tienen mascotas y tienen a estos animales como mascotas, convirtiéndose así en la primera enfermedad en ser introducida en esta lista, por la gran amenaza que representa para la biodiversidad del planeta. Acordaros de la lista de antes también, de las 100 especies más peligrosas en ese sentido. Además de la etiología de la enfermedad, se siguen descubriendo distintos aspectos de la misma. Los equipos de investigación trabajan a contrarreloj y se ha conseguido descifrar la manera en la que el patógeno acaba con la vida de las especies susceptibles. El hongo invade un órgano tan sensible e importante como la piel, alterando su equilibrio iónico y desencadenando un paro cardíaco. O sea, fijaros a lo que puede llegar directamente a lo que puede llegar a hacer. Gracias a todas estas investigaciones también conocemos mucho sobre la distribución de este hongo Chytridio. Así
como sobre los factores que favorecen su crecimiento y su incidencia. Se ha secuenciado también el genoma del hongo, lo mismo que ha ocurrido también con el ranavirus y las distintas variantes, y ya se han descubierto 3 distintos linajes diferentes genéticamente que representan también distintos grados de virulencia. En esto estamos, en general la gente está aprendiendo tanto de este tema, pues en el tema del coronavirus ya hemos aprendido lo que son los linajes, lo que es la secuenciación genética de la molécula de ADN, lo que son las distintas variantes, los distintos grados de virulencia que pueden tener las distintas variantes. La verdad que se ha hecho mucho trabajo de divulgación científica en este sentido. Sapo partero mallorquín muerto por quitridiomicosis en un torrente de Mallorca. España es uno de los países que más contribuye al conocimiento de esta enfermedad. Fijaros, no todo es malo. Y del patógeno que la produce. Y participa activamente en diversos proyectos de investigación. ¿Vale? Como apoyo a todos los estudios que intentan ampliar nuestro conocimiento, durante estos años se ha puesto en marcha en todo el mundo programas de conservación y cría en cautividad, se vuelve a repetir, de poblaciones o de las especies más amenazadas. Parece que se va a convertir esto en algo que si sigue avanzando va a ser una norma, el realizar esta cría en cautividad de las poblaciones. Dada la rapidez con la que el hongo se distribuye por todo el mundo y la cantidad de especies que están en peligro de extinción, el tiempo corre en contra. Recientemente la comunidad científica se ha dado cuenta de la necesidad de enfocar este gran problema con una nueva perspectiva, tratando de combinar los programas de cría en cautividad con implementación de distintas estrategias de mitigación de la enfermedad en la naturaleza. Y por ahí va un poco el artículo que tengo por aquí sobre el tema de lo que han hecho algunos biólogos para esto. ¿Vale? Proyecto Cero, que es como parece que le han puesto de nombre a este proyecto, lucha contra la quitridiomicosis. Ha dado un paso al frente y se ha convertido en un proyecto pionero a nivel mundial, intentando paliar los devastadores efectos que la enfermedad tiene en los anfibios en su medio natural. Bueno, creo que por esta parte tenemos información suficiente. Fijaros aquí en el trabajo que decíamos antes, ¿no? Eureka, los biólogos podrían haber descubierto cómo eliminar un hongo que mata a los anfibios en la naturaleza. En la naturaleza. Por primera vez los científicos afirman que han tratado con éxito la enfermedad mortal del hongo quitridrio en una especie de sapo silvestre. El estudio descubrió que tratar a los renacuajos con el antifúngico itraconazol y aplicar un desinfectante agrícola que es el Virkon lo conozco porque es un antivírico, además súper fuerte, es un producto bastante fuerte e incluso trabajar con él, hay que tener cuidado cuando se trabaja con él. En el hábitat de los sapos, conseguía eliminar la infección durante un periodo continuado. Los investigadores advierten que la cura podría no ser aplicable a otros entornos más amplios y complejos. Evidentemente no es lo mismo coger una charca o coger una zona concreta que además te han dado un permiso para hacer una investigación y echar allí el Virkon en esa zona y a utilizar un antifúngico como el itraconazol, que ahora coger y decir, vale, pues esto lo vamos a hacer extensible a todas las charcas y a todas las zonas en una zona enorme, en un espacio protegido, que ya os digo que estos dos productos están afectando a otros organismos, no solamente al hongo quítrido, sino a muchos más. ¿Vale? O sea que aquí ya tenemos el problema de esto, de que no se puede aplicar este tipo de tratamiento. Los amantes de los anfibios están de enhorabuena. El primer logro de este equipo de biólogos de España y Reino Unido tratan con éxito el mortal hongo en una especie de sapo silvestre que es el sapillo balear, el Alites muletensis. Los investigadores también consiguen eliminar el hongo mortal en 4 de 5 estanques tratados en la isla española de Mallorca. ¿Vale? O sea, el estudio se ha llevado a cabo en varios estanques para ver también, imagino que para sacar réplicas y para ver, hacer los estudios, los análisis estadísticos. Según un estudio publicado en noviembre en Biology Letters. Desde que se aplicara el tratamiento, los sapillos baleares de la isla parece estar limpios de la infección del hongo, según afirman los investigadores, limpios, desde que se aplicaron los tratamientos. Es la primera vez que el hongo se elimina con éxito de una población salvaje, un resultado positivo con el que podemos avanzar en las investigaciones para acabar con esta enfermedad mortal. Bueno, quedémonos con ello. Hay incluso este tipo de trabajo en los que se está trabajando in situ, allí, en el medio, y que ya han demostrado una cierta eficacia en este sentido. ¿Vale? Ya hemos hablado de la enfermedad, también lo hemos estado viendo. El artículo en concreto, esto lo vamos a cerrar. El artículo está por aquí, ahí, eliminación exitosa de una infección en la naturaleza, ¿vale? En el mismo lugar. Métodos para mitigar los impactos de las enfermedades emergentes que afectan al medio ambiente, a la fauna o wildlife, son urgentemente necesarios para combatir las pérdidas de biodiversidad.
bueno, la mitigación de los patógenos en el medio ambiente, en el campo, dice, in situ raramente ocurre por la dificultad que estábamos comentando, del areal grande. La mayoría de las estrategias para combatir las enfermedades en el campo se mantienen teóricamente, ¿vale? A pesar de la información disponible para las infecciones que combaten. Claro, no es lo mismo, no, está lo que está diciendo un poco que son más difíciles de controlar que aquellas incluso que tienen, para las que tenemos información en el caso pues de ganado, de animales que son de tratamiento veterinario, que en el campo, digamos, en animales salvajes es bastante más complicado. Vale, aquí hacen un trabajo realmente 5 años de esfuerzo para eliminar la infección del hongo DB que afectaba a un sistema en una isla y en una única especie hospedadora, que es este anfibio que hemos estado hablando antes. Nuestros esfuerzos iniciales para eliminar la infección en el reservorio de las larvas, utilizando aplicaciones directas de un antifúngico, fueron correctas, fueron efectivas, ex situ, pero la infección volvió a los niveles previos cuando los sapos, con infecciones ya limpiadas, retornaron a sus sitios natales. Subsecuentemente combinamos un tratamiento antifúngico a los sapos, es que Stadpulse es sapo, con la desinfección química del ambiente. Es lo que decimos, el combinado del antifúngico es el itraconazol, perdón, itraconazol y la desinfección química con el Virkón. La infección en 4 de los 5 estanques, ¿vale? Donde la infección previamente se había registrado, fue erradicada y se mantuvieron durante 2 años, ¿vale? Después de la aplicación, después del tratamiento. Es decir, que no solamente fueron erradicados, sino que se mantuvo correctamente después de 2 años después de la aplicación, ¿vale? Bueno, aquí tenéis simplemente el artículo donde se publica realmente este resultado en la revista de Biological Letters y donde se empieza a hablar ya de la posibilidad de tratar directamente el medio con este tipo de cosas, ¿vale? Es tremendo, la verdad que lo que me dice Bigman es tremendo, porque vamos, no me lo quiero ni imaginar. Yo creo que, y aparte está trabajando también con una especie de anfibio que también pues, está protegido, que es una especie rara, que es una especie de allí. Y llegar al punto de decir, venga, vamos a tratar esos estanques directamente y lo vamos a tratar con miles qué cantidad de productos habrá que echar allí en un estanque de estos, tanto de Virkón para desinfectarlo todo como... Porque claro, es que claro, hay que leerse el artículo, tampoco nos vamos a poner a mirar el artículo concretamente, pero habrá que ver si digamos, los anfibios se cogían y se les trataba con el antifúngico y luego después el medio se trataba evidentemente con el Virkón, que es una desinfección ambiental. Lo está diciendo claramente. El Virkón se estaba aplicando en el medio, no sé si en el agua, imagino que en el agua, o imagino que en los alrededores del estanque. En fin, el caso es que, bueno, se está haciendo eso, es una de las soluciones, y otra de las soluciones es también lo de la cría en cautividad. Quedémonos con todo ese tipo de datos porque al final lo general es lo importante, no muchas veces tanto detalle en las cosas, ¿vale? Tenemos por aquí también, vamos a ver, esto lo hemos estado viendo ya, todo esto lo hemos estado viendo ya. Ahora lo que podemos ver en todo caso es, yo tengo aquí unos artículos científicos y con esto vamos terminando, porque tampoco vamos a estar hablando mucho más rato de esto, que es, dame un segundo, que voy a cambiar la imagen aquí. Bueno, si me deja, siempre tengo el mismo problema con esto que no... Vamos a ver si me deja mostrar esto de aquí, que es lo que yo quiero mostrar correctamente, que es esto, ¿vale? Mira, este trabajo, vamos a mostrar rápidamente 2 trabajos que son especialmente interesantes. Este es un trabajo de patología, aislamiento, caracterización molecular de ranavirus de el Midwife Toad Alites obstetricans, es el que conocemos como, a ver si me acuerdo, sapo partero común, ¿vale? El sapo partero común es el Midwife Toad Alites obstetricans, de nombre científico, en la península ibérica. Es un trabajo que se ha hecho aquí en la península ibérica, es un trabajo que se ha hecho en los Picos de Europa, en el Parque Nacional, y es el primer, digamos, la primera secuenciación, el primer aislamiento del virus y la primera secuenciación que se ha hecho en la península ibérica sobre el ranavirus en poblaciones de anfibios.
Entonces, bueno, está bastante interesante, nada más que por ese hecho y por lo bien desarrollado que está el artículo. Esto es para verlo un poco más despacio, pero tranquilamente, pero no vamos a entrar en todos los detalles. Publicado en el 2009. Aquí lo que sí podemos ver, y sí me gustaría destacar de los ranavirus, por ejemplo, es lo de la enfermedad sistémica hemorrágica y los efectos que produce. También lo vamos a ver ahora en unas cuantas imágenes, el cómo produce esa alta mortalidad, lo hemos hablado también, ¿vale? Y aquí nos habla pues cómo se ha secuenciado todo lo que se ha hecho, ¿no? Por ejemplo, cómo se ha hecho una caracterización molecular del virus, se ha incluido en la caracterización también, además en todos los estudios, un análisis de la secuencia de ADN. Se han estudiado también las proteínas o los genes que generan las proteínas de la cásida, de las principales proteínas de la cásida del virus. Se han mostrado también, se ha mostrado aislados, bueno, se han hecho aislados de virus que fueron de ranavirus. Bueno, se ha demostrado que había aislados de virus que eran del género ranavirus identificados a otros miembros. Ah, bueno, sí, es verdad, también lo dice aquí, a otros géneros distintos. No solamente lo hay del género ranavirus, hay otros tipos, hay otros géneros como hemos visto antes y hay también variantes dentro de esos géneros, con lo que también se han observado a la hora de hacer los aislamientos que los aislados del virus que había distintos tipos de ellos, ¿vale? No solamente uno de ellos. Aquí vuelve a hablar un poco, como hemos visto en la Wikipedia, que los iridovirus pues están constituidos por 5 géneros, lo hemos visto antes, ranavirus, megalocitivirus, bla, bla, bla. Uno de ellos, el género ranavirus, contiene patógenos de peces, anfibios y reptiles, ¿vale? El virus de la rana 3 o el FV3 es el género ranavirus y es el mejor caracterizado, es el miembro más caracterizado, el más estudiado de la familia de los iridovíridos, ¿vale? Todo esto ya lo hemos estado viendo. Lo único que quería mostrar era un poco el artículo original en el que se publicó esto aquí en España, ¿vale? Se publicó de investigadores de España en esta revista, Disease of Aquatic Organisms. Y a ver qué más. Bueno, aquí hablo un poco también de en qué países afecta. Lo hemos estado viendo también que afecta a nivel de todo el planeta, Australia, Croacia, Reino Unido, Inglaterra, salamandras también, no solamente los anuros, también los urodelos, no olvidemos, también Estados Unidos, en fin, está súper distribuido, ¿vale? Alguna cosa más interesante por aquí. Aquí se describe el aislamiento y la caracterización de los ranavirus responsables de la enfermedad hemorrágica sistémica, que es el nombre de la enfermedad, en estos anuros, en el Halitus tetricans, que causa la alta mortalidad en Pico de Europa, basado en las especies infectadas. Mira, cuando ellos se basaron, claro, cuando lo observaron la primera vez, estamos hablando de los primeros estudios, ellos se basaron en las especies que estaban siendo infectadas cuando estaban cogiendo esas muestras, las características de la enfermedad, estaban teniendo en cuenta que ese agente podía ser también, digamos, propagado o aislado en el epitelioma que se llama del epitelioma papulosum de los ciprínidos, ¿vale? Que es un tipo de peces, células de peces, donde se lleva a cabo el cultivo. Sospechaban ya que el ranavirus era el agente causal de esta enfermedad hemorrágica sistémica que se estaba viendo. Las lesiones que se observaban eran similares a aquellas que se describían, por ejemplo, para la enfermedad de los ranavirus en ranas y otros anfibios, y publicadas ya en el año 96. Las lesiones macroscópicas, que también consistían en esas hemorragias sistémicas, también eran muy parecidas. Microscópicamente se observaban también inclusiones intracitoplasmáticas dentro del citoplasma de la célula y basofílicas, ¿vale? También lo veremos con se ve ahí en las imágenes con una tinción de hematoxilina y eosina y se ven perfectamente esas inclusiones de los virus dentro del tejido. Es decir, que ya directamente ellos se estaban oliendo en esa fecha que lo que iban a aislar y esa enfermedad hemorrágica a la que le llamaron al principio CMT, pues seguramente estaba relacionada con el tema de los ranavirus, ¿vale? Y efectivamente, tras hacer todos los estudios y tras hacer la secuenciación, el análisis de secuenciación mediante las polimerasas, secuenciación de ADN, y también los análisis también de las principales proteínas de la cásida, como hemos visto, pues al final determinaron que efectivamente estaban relacionados con este virus, ¿vale? No solamente el virus, el FV3, que sería como el más conocido, sino también otras variantes o otros miembros de los géneros de ranavirus dentro de la familia de los iridovíridos. Es decir, en una palabra, lo que estamos hablando, esto representa la primera evidencia de infección de ranavirus, ¿vale? Que causa una alta mortalidad
¿vale? Y también la primera vez que se describe el aislado del ranavirus en la península ibérica, ¿sabes? Aquí en nuestro país. Entonces, bueno, yo considero que es un trabajo interesante llevado a cabo aquí, ¿vale? Aquí podemos ver todo el trabajo lo podéis descargar, es público, vamos, no hay que pagar ni ninguna cosa así. Aquí podéis ver, por ejemplo, cuáles son los síntomas, ¿vale? Muy interesante también para pues, cuando vayáis al campo, pues bueno, pues como todo, si tenemos este conocimiento, es interesante, ¿no? Se producen, mirad, hemorragias sistémicas pueden observarse a nivel macroscópico, por ejemplo, es decir, no hace falta un microscopio para observar esto, en la misma piel del anfibio, ¿eh? Aquí lo que tenemos es una larva de un renacuajo de la lites, pues estamos viendo cómo alrededor del ojo se observa perfectamente esa zona hemorrágica, ese eritema alrededor del ojo, que está provocado por esa inflamación y la hemorragia. También a nivel de la piel, justo por debajo de la piel, por debajo de la piel más externa, pues se observan también esa hemorragia, esa sangre, y es también provocado por lo mismo, ¿vale? Son distintas hemorragias en distintos tipos, dentro de la piel y alrededor del ojo. También no solamente lo vamos a encontrar en estas zonas, también lo podemos encontrar en las branquias, ¿vale? En las branquias y también en los órganos internos. Como decía al principio, cuando se abrían los animales para ver qué es lo que había ocurrido y se intentaba hacer una necrosia, pues se encontraban que no solamente había estos signos externos, sino que en el interior también se encontraban órganos necrotizados claramente. Las lesiones microscópicas fueron similares también a las que se describieron para las enfermedades hemorrágicas de ranavirus en otras ranas y en otros anfibios. Es decir, ellos conforme iban observando a nivel microscópico y a nivel macroscópico, como ponía en la introducción, pues todo cuadraba y ya iba indicando un poco que a lo que nos afectaba, lo que nos estábamos refiriendo era a ranavirus o alguna variedad dentro de esta familia. ¿Vale? Aquí podemos ver también a nivel de microscopía. Se ve muy bien. Esto es un corte histológico hecho con una tinción de hematoxilina eosina. Es una tinción que permite que, digamos, parte del tejido, parte de lo que está viendo aquí, se represente en un color azulado. Tampoco vamos a entrar en muchos detalles, simplemente pues dependiendo de la acidez, si ese tejido es acidófilo o es basófilo, pues se va a ver de un color o de otro. Y en el color azul en concreto, te está marcando aquí el núcleo de las células, que lo estáis viendo aquí, los núcleos de las células. Dice que se observan, por ejemplo, condensaciones de cromatina. Tampoco vamos a entrar a explicar lo que es la cromatina, lo que son las condensaciones de cromatina y todo esto. Simplemente eso. Que veáis que a nivel microscópico, ¿vale? A nivel microscópico también se observan los detalles, ¿vale? A nivel macroscópico y microscópico. Otra forma más de determinar la existencia de la enfermedad como responsable de toda esta hemorragia. ¿Vale? Aquí viene, bueno, sí, aquí lo que te cuenta Steining es la tinción, está hecha con hematoxilina eosina. También se hizo una inmunolabeling, como se dice labeling en español, es un inmunomarcaje, no me acuerdo ahora mismo, inmunomarcaje en la epidermis y en la dermis utilizando peroxidasas y métodos de antiperoxidasa. Eso significa básicamente que lo que hace es que se detecta el antígeno en el tejido, tanto en la epidermis como en la dermis, ¿vale? Es un inmunomarcaje, ¿vale? Se detecta el antígeno, ¿vale? Y se representa de esa manera, se observa realmente en el tejido de esa forma ese inmunomarcaje, ¿vale? Lo mismo, el inmunolabeling que se está haciendo es específico para el virus, es decir, que tú lo que estás determinando es la presencia de un antígeno concreto. En el momento en que se observa ese marcaje claro en la tinción y se está observando incluso en el corte histológico, sabes que eso que hay ahí, ese virus está ahí presente. Otra cosa luego son los detalles a nivel de cómo será la secuencia de ese virus, de si es una variedad o otra variedad, o de qué tipo de nivel de cambios pueda tener la secuencia con respecto a otros virus que hayan afectado a otras poblaciones de anfibios en otros sitios concretos, pero el inmunomarcaje ya está directamente, estoy viendo por aquí, ¿vale? Está mirando directamente a donde está y lo está mostrando en el microscopio, ¿vale? Bueno, aquí podemos ver también necrosis también, con hepatocitos, ¿vale? Las células del hígado, que contienen también inclusiones virales. Inclusiones virales, muy interesante. En la imagen A, vamos a aumentarlo. Esto que estáis viendo aquí son inclusiones de virus, ¿vale? Que se observan dentro del citoplasma de la célula de los hepatocitos, ¿vale? Aquí te señalan, por ejemplo, otra con las flechas, es decir, que también se observan esas inclusiones víricas dentro del propio tejido,
¿vale? De nuevo, la tinción está hecha también con hematoxilina eosina, con lo que las imágenes, la hematoxilina eosina es uno de los métodos de tinción más característicos para estudios de histología y de los más generales, digamos, de inicio, ¿no? Como uno de los que más se utiliza, y siempre vais que veáis imágenes en donde se ven ciertos tonos morados y ciertos tonos rojizos o rosados, es una tinción de este tipo, ¿vale? Los hepatocitos, por ejemplo, son esas células, muestran ese inmunolabeling para el ranavirus, ¿vale? Aquí ocurre exactamente lo mismo. En el B, en la imagen B, cuando se hace la detección, se intenta la detección del antígeno, inmediatamente quedan marcadas las zonas donde ese virus está presente, ¿vale? Es decir, fijaros qué cantidad de maneras hay para llevarlo a cabo y para demostrarlo. Bueno, como decimos como discusión o como conclusiones, este estudio es el primero en el que se describe ese aislado de ranavirus de esta población, ¿vale? Y la primera vez que se aísla el virus en la península ibérica, ¿eh? ¿No es? La primera vez que se aísla el virus en la península ibérica. Ya os digo, que se aísla, que se hace este tipo de estudio y que se hace la secuenciación genética, la secuenciación del genoma. La diagnosis de ranavirus de la infección por ranavirus se ha hecho en combinación a una serie de signos clínicos, tanto a nivel macroscópico, como hemos visto, a nivel microscópico, observando las lesiones, mediante técnicas que han mostrado un inmunomarcaje positivo para el virus en diferentes órganos, en diferentes tejidos de los órganos, ¿vale? Y también porque se ha podido hacer un aislamiento del virus y una caracterización molecular, básicamente, pues a partir de una secuenciación de ADN, ¿vale? A partir de la secuenciación de ADN. Vamos a ver, una verdad que no queda duda de lo que es. Bueno, un artículo que está muy chulo y que lo dejo aquí. Aquí podéis ver el título, por si por lo que sea os lo queréis descargar, siendo ya os digo, el primer artículo. Es muy interesante, siento el primer trabajo en este sentido. Y por último, pero ya sin alargarnos tanto, tenemos también aquí este otro trabajo del que vamos a destacar también, de Jaime Bosch, también del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y todo el conjunto de colaboradores, ¿vale? Jaime Bosch, John Bilby, en donde lo que demuestran básicamente es la importancia que tiene el monitorizar las poblaciones de anfibios, en concreto en el Parque Nacional de los Picos de Europa, que es donde se llevó a cabo el trabajo, para revelar los efectos persistentes negativos del género Ranavirus y sin embargo no del Batrachochytrium dendrobatitis, ¿vale? Aquí lo que demuestran es que lo que os comentaba antes, que en los picos de Europa, ya creo que nos va a quedar todo bien claro, el ranavirus es el que está afectando a las poblaciones de anfibios, mientras que en otros sitios es batraco, o el hongo BD. Y esto lo han podido además demostrar y lo han podido observar en un estudio a largo plazo durante más de 10 años de trabajo en el terreno, ¿vale? Aquí lo que nos dice que tanto el hongo quítrido como los virus del género ranavirus son los causantes principales de la enfermedad en los anfibios en el mundo entero, incluyendo también, claro, las zonas protegidas como el Parque Nacional, como los parques nacionales. Sin embargo, la falta de información acerca de los efectos sobre las poblaciones de los anfibios a largo plazo, en el largo periodo de tiempo, y algunas veces y a veces estos episodios de mortalidad son considerados como eventos momentáneos, sin serias consecuencias a lo largo del paso del tiempo. Entonces, es decir, que falta esa información sobre cómo, de no hacer un estudio puntual en un momento concreto y encontrar esto y pasar a hacer un estudio de otro tipo, sino en estudiar cómo van evolucionando esas poblaciones para saber realmente en la dinámica de la población de estas especies cómo afecta realmente este virus en el tiempo a la población y a la especie en su conjunto. Aquí lo que hacen es relacionar la ocurrencia de ambos patógenos, es decir, la existencia de los dos patógenos, con la población, con la tendencia de la población de 24 poblaciones poblaciones de anfibios, ¿vale? Y 15 lugares distintos dentro del parque. Dice, justo una de las 24 poblaciones presentaba una tendencia positiva, ¿vale? Siendo libre o estando libre de ambos patógenos. Vamos a quedarnos con la situación y con lo grave de la situación. Solamente una de las 24 poblaciones que estaban estudiando estaba totalmente libre de patógenos y crecía sin problema, o al menos no decrecía el tamaño poblacional. 7 poblaciones
estaban expuestas a 1 o 2 patógenos, ¿vale? A 1 o 2, 7 poblaciones. Y estaban experimentando una fuerte disminución del tamaño poblacional durante el periodo de estudio, que el periodo de estudio ya os digo que es de 14 años, no es un estudio puntual, que es por lo que me interesa mucho el que se conozca este trabajo también en un estudio a largo plazo. El resto de las poblaciones estudiadas se mantienen estables, Y esta tendencia, ¿vale? No es susceptible de presentarse, a ver, dice undistant to be, esas tendencias para especies que no... Sí, estas tendencias se muestran en especies que parece que no son susceptibles de presentar... sí, bueno, sí, lo que se está refiriendo es que en las restantes especies que estamos hablando, que no se están viendo afectadas, son especies que parece que están libres de patógenos porque no son susceptibles a la infección, ¿vale? Son especies, pues, de hecho luego lo comenta en el artículo, que hay especies pues que no estaban afectadas por la infección y el ranavirus estaba presente, y mientras que algunas especies estaban sufriendo muchísimo por la presencia del ranavirus, pues esta otra pues no le afectaba para nada. Y esto es lo que está diciendo aquí. O sea, hay también algunas que se mantienen estables por ese motivo, ¿vale? Nuestro estudio es consistente con enfermedades infecciosas y que éstas juegan un importante papel a la hora de dictar las tendencias poblacionales de los anfibios, de influir sobre ellas, sobre esas tendencias, y enfatiza la necesidad de adoptar medidas de control de estos patógenos en la naturaleza. O sea, está diciendo directamente que esto hay que tenerlo en cuenta y que se tiene que controlar de alguna manera. No es algo que se pueda dejar, bueno, pues no tiene importancia, no tiene muchísima importancia, ¿vale? Nosotros subrayamos que en los lugares donde hay especies que tienen en ranavirus parecen haber experimentado efectos sobre la población más severos comparados con aquellos anfibios que están infectados por hongos quítridos, ¿vale? Es decir, han observado, lo que decíamos anteriormente también, que las poblaciones que tienen las afecciones más importantes o más severas en cuanto a la infección es mucho más fuerte en el caso de las infectadas con virus que las de infectadas con el hongo, y que los ranavirus podrían ser justo tanto o más importantes que aquellos otros patógenos emergentes de anfibios como los del hongo. Bueno, entonces a lo que vamos es que viene un poco a hablar de la importancia que están teniendo los ranavirus conforme se están estudiando, y a cómo incluso se están encontrando poblaciones más afectadas por estos que por los hongos tan conocidos por todos. Quizás los ranavirus son mucho menos conocidos, ¿eh? Si habláramos en general, seguramente mucha menos gente conocería los ranavirus que el hongo BD. Y poco más. Aquí ya lo que te está desarrollando es un poco todo lo que hemos estado viendo, todo lo que han ido haciendo, todas las pruebas, cómo se han desarrollado. Las primeras observaciones de ranavirus fueron observadas en los picos de Europa en el año 2005, ¿vale? Y resultó en una disminución dramática en algunas especies a nivel local, digamos, en localizaciones concretas, poblaciones concretas. La cosa fue grave. También BD, el hongo BD fue encontrado también como presente dentro del Parque Nacional de Pico de Europa, un poco después de observar las primeras mortalidades asociadas con ranavirus, ¿vale? Dos de las más comunes especies, de las especies más comunes en el parque, ¿vale? El Alite ostreticans y el tritón alpino, el Ichthyosaura alpestris, pueden actuar como drivers, es decir, como una especie de... Un driver es como un conductor, como podría decir aquí, como un hospedador, ¿no? Como un hospedador en donde mantendrían la persistencia de estos virus y mantendrían o facilitarían la dispersión de la infección dentro de la comunidad. Eso también han podido observarlo y es también muy interesante conocerlo. O sea, hay especies que no se ven afectadas tanto, que pueden no verse afectadas, o que se ven muy afectadas, pero como son poblaciones que tienen un buen número de individuos y están bastante distribuidas, pues evidentemente actúan como esos drivers a la hora de infectar a los demás. Muy importante controlarlo también, ¿vale? Eso es como cuando hablábamos del coronavirus de nuevo y hablábamos de los superinfectadores y todo este tipo de cosas, ¿no? Esos grupos de personas en concreto, con una edad, que se dirigen a ciertos sitios, que se juntan y lo que hacen es contagiar a todo el mundo, los supercontagiadores, no me acuerdo cómo le decían, ¿vale?
Y poco más. Aquí os dejo estos dos artículos. Los estadísticos, los análisis estadísticos, evidentemente, no los vamos a analizar porque entonces ya es cuando terminamos hoy aquí mal. Claro, aquí vienen las fotos que hemos visto antes, y donde se ve cómo se observan una necrosis severa a nivel de a nivel de las patas. Limbs son las extremidades, ¿vale? A nivel de las extremidades se observa muy bien cómo afecta también a larva, renacuajo y los eritemas que mencionábamos aquí, estas manchas rojas. Aquí no se distinguen muy bien porque en estas fotos tan pequeñas, no se observan, pero sí esas manchas rojas, ¿no? Hemorrágicas, se ve muy bien en las fotos. Aquí vienen los distintos lugares donde se han encontrado también las poblaciones, digamos las zonas de estudio, ¿no? Las localizaciones de estudio, y estamos hablando de zonas de lagos de montaña, es decir, que son zonas de un valor tremendo, ¿vale? Son zonas de un valor enorme y que están teniendo ese problema tan grave ahora mismo, ¿vale? Y nada. Uh -huh. Después de los análisis de 14 años sobre las poblaciones de anfibios en múltiples sitios de estudio, de localizaciones para múltiples especies, se sugiere que la disminución del tamaño de las poblaciones en estas comunidades de anfibios están consistentemente asociadas con la presencia de ranavirosis. El hongo BD, el agente causal de la quitridiomicosis, no parece estar asociado con la emergencia de las enfermedades que se observan o los impactos sobre la población, ¿vale? Lo cual contrasta con la situación en otra región montañosa de España, como es Guadarrama, el Parque Nacional de Guadarrama, en el que 2 de 9 especies exhibieron niveles de quitridiomicosis importantes a nivel de población, ¿vale? A nivel de población, efectos bastante importantes. Esto es lo que hemos visto antes también. Alites obstetricans es reconocido como eso, pues como un transportador, ¿vale? Un dispersador de la enfermedad. Pinosum salamandra, si vieron poblaciones, fijaros, aquí también nos cuenta claramente. Alites obstetricans, Bufo spinosus, que es el bufo creo, Bufo spinosus, y salamandra exhibieron también tendencias poblacionales disminuían sus efectivos poblacionales en los 14 años de estudio. Todas las poblaciones de Alites obstetricans estaban disminuyendo en tamaño, ¿vale? Y algunas de ellas incluso prácticamente destrozadas totalmente, o sea, es decir, totalmente para desaparecer, poblaciones completas, ¿vale? Bueno, pues yo creo que ya hemos tratado este tema bastante bien. Hemos profundizado mucho en todo esto y hemos dejado un montón de datos aquí también por si alguien está interesado y quiere coger un poco el camino de esto, le gusta coger un poco más de información. Pues yo creo que con esto tenemos suficiente. Si a alguien se le ocurre alguna cosa o queréis comentar alguna cosilla por aquí o lo que sea, si estáis todavía vivos, no estáis por ahí viendo la televisión ahí de fondo, que seguro. Oye, Bitman, gracias por pasarte, tío. Gracias por pasarte. Y Silondil también, gracias por estar por aquí. Si os interesa alguna cosilla, que hablemos de algún tema que os llama especialmente la atención, de alguna cosa que diga, oye, mira, a mí me gustaría que tratáramos este tema, ¿sabes? A mí de lo que más me vaya a ver hablar, es principalmente temas de zoología y temas de biología de conservación por mi especialidad. Me gusta mucho también la botánica, me gustan muchas cosas, evidentemente, me gusta la geología también, me gusta todo. Pero normalmente hablaré mucho de zoología, hablaré de entomología, de rapaces nocturnas, ya iremos viendo cosas de búhos también, que también le da mucha caña, y también alguna parte de prácticas con el tema de los sistemas de información geográfica, que yo sé que a la gente eso le interesa mucho porque al final son temas que son un poco complejos y cuando a ti te enseñan cómo se hacen las cosas y lo puedes hacer en tu casa, la gente se anima y se pone y lo hace. Dice, personalmente entiendo poco del tema y pillo la mitad, pero es interesante oírte, es como ver un documental. Bueno, es sencillo. También intento introducir un poco el tema con noticias y no pasar directamente al artículo. Si te fijas, todo lo que vamos hablando es redundante, porque en las mismas noticias, los periodistas, aunque a veces los periodistas, ya sabéis, a veces las cosas no las hacen muy bien, otras veces, la mayoría de las veces, en las noticias, viendo 2 o 3 noticias, resumen perfectamente todo lo que hemos estado hablando luego en los artículos, porque ellos lo que hacen realmente es coger estos artículos científicos, echarse un vistazo y hacer un resumen para luego hacer la noticia. Pero a mí me gusta no empezar directamente con un artículo científico como este.
Y no empezar, bueno, pues venga, va, pues el virus de los ranavirus y aquí un texto en inglés y todo esto, porque hombre, me parece un poco complejo empezar de esa manera. Entonces creo que eso, que el empezar con noticias es mucho más sencillo para que todos vayamos introduciéndonos en el tema. Y luego, unas noticias como todo, pues como todo en la vida, hay noticias que están más desarrolladas y hay noticias que están mucho menos desarrolladas. Entonces, pues siempre me gusta también empezar por las que son más sencillas, las que dan menos información, y luego las que van aumentando cada vez más la información, las que están un poco mejor desarrolladas, y luego ya pasar a la parte de los artículos que son duros de leer, como dice Bigman, porque son duros, es verdad que son duros, y claro, yo creo que directamente un artículo científico tal, e incluso no sé hasta qué punto, si a lo mejor, pues en vez de hablar de 2 artículos o 3 artículos, directamente si se selecciona un artículo, hablar de uno nada más, solamente uno. Fijaros que aquí estamos hablando de un artículo que está publicado por investigadores españoles. Lo que pasa que ya sabéis, la investigación se realiza, la publicación normalmente en inglés, si quieres publicarlo en una revista de impacto a nivel de divulgación y a nivel de divulgación de los resultados de la científicos. Y entonces, claro, aunque estemos hablando de personas que son españolas, son investigadores del CSIC, aquí y todo el follón, aunque hay algunos que son de fuera, pero claro, los artículos están en inglés. Entonces no depende tampoco de que busque algún artículo en español, porque seguramente no encontraríamos los artículos pues con la misma calidad, ni mucho menos, ¿eh? Esto es una cosa que, bueno, al que le gustan los temas de ciencia, pues tiene que acostumbrarse a leer un poco en inglés y ya está. Pero sí, estoy de acuerdo en que empezar directamente una charla como esta o un programa como este hablando todo en base a artículos sería complicado. Entonces esa es un poco la estructura que intento llevar. Noticias, comentar noticias, no siempre artículos. Habrá veces que no haya por qué meter un artículo científico de nada para hablar del tema. Simplemente pues comentamos noticias, que podáis preguntar alguna cosa si os interesa, pues esto no lo conocía o cualquier cosa. Deberían crear alguna asociación para traducir papers a muchos idiomas. Abriría la ciencia para mucha gente. Pues sí, la verdad que hombre, el inglés está bastante desarrollado a nivel hay una expansión importante. Está es bastante utilizado, pero sí es verdad que hay mucha gente que no tiene un conocimiento de inglés como para leerse un artículo entero directamente. Y daros cuenta de que aquí lo que yo intento destacar de los artículos son prácticamente lo que es el abstract, lo que es el resumen del artículo, que aquí prácticamente, aquí está todo dicho, ¿no? En esta zona está todo dicho y hace la introducción, te dice lo que es, te dice cómo han hecho el estudio, durante cuánto tiempo y cuáles han sido los resultados y las conclusiones. Luego, las introducciones son muy interesantes, muchas veces porque ya te dan una buena entrada al tema. Y si no conoces pues nada de ranavirus, no conoces nada de este tipo de afecciones en las poblaciones de anfibios, no tienes ni idea de este tema o lo has escuchado muy someramente, al final de estas introducciones de donde sacas muchísimos datos para que se te queden en la cabeza. La introducción es lo que más se va a quedar en la cabeza de la gente, de todo en general, yo también. Entonces, estas introducciones las utilizan mucho también los periodistas, las utiliza la gente para aprender, para hacer la divulgación científica a un nivel un poco más sencillo. Vale, luego la parte de método es lo que es más difícil hablarlo porque ya esto está dirigido directamente a personas que son especialistas en el tema y aquí se habla un poco pues de cómo se hacen las estimaciones de las poblaciones de cada una de las especies. Se habla y se enseña en tablas cómo se hacen estos muestreos, estos surveys, los muestreos, el número de muestreos que se han realizado y luego toda la parte estadística, por ejemplo, de cómo se ha hecho esta correlación para estudiar luego esta correlación negativa, la significación de la correlación negativa que estamos viendo, cómo es la significación estadística, que también habría que hablarlo, y esto es un tema que es un poco técnico, qué significa esta significación estadística, cómo se concluye si esa población realmente está en tendencia a disminuir en su efectivo de población, en función a si esta variable es realmente significativa. Es decir, la parte de método es imposible, creo, tratarla en un programa de este estilo o en un canal de este estilo. Entonces, entiendo que habrá gente que le interese y seguro algún día alguien entra y dice, oye, me gustaría saber exactamente esa tabla, cómo es o qué es lo que pone, o en la parte de los análisis estadísticos, lo mismo, también seguro que habrá gente que le interese saber qué es, por ejemplo, un test de Fisher a una cola, o qué es un análisis de T, una test student o lo que sea, a una cola, en fin. Pero bueno, no son cosas que vayamos a hablar aquí normalmente. Aquí iremos a las introducciones, iremos a ni siquiera a los resultados, que suelen ser muchas veces como muy esquemáticos y todo punto por punto, sino a la discusión, la parte de la discusión. A veces el artículo tiene conclusión, si no tiene conclusión, con la discusión es suficiente y entre eso, entre lo que es
el resumen entre la introducción y el tema de la discusión es más que suficiente para tratar una cosa un poco científicamente, para verlo con su seriedad, pero sin tampoco, claro, meternos en la parte más técnica. Y ya está. Yo poco más os cuento. Si os interesa alguna cosilla más, si no lo dejamos para otro día. No sé de lo que me dará por ahí otro día por echar un charle. Y echar un rato de repaso. Ya os digo, yo normalmente lo que hago aquí es, como vosotros, igualito, veo noticias, veo cosas que me interesan y digo, este tema me interesa mucho, no sé por qué, me interesa conocerlo mejor. Sé que existe esto, he escuchado ya muchas cosas, he visto muchas noticias, he oído hablar de esto, pero no tengo no tengo tampoco un conocimiento muy amplio de esto. Y entonces lo que hago es que comparto un poco con vosotros todo el proceso de buscar y de leer las cosas, porque yo muchas de las cosas que veis aquí, algunas me las he leído antes, pero otras las estoy leyendo con vosotros. O sea, es decir, hay cosas que yo me estoy enterando en el momento en el que lo estoy leyendo aquí, me estoy enterando. ¿Vale? Me estoy enterando y me vale para ampliar la información y yo comparto el momento este de la búsqueda de información y de las dudas. Digo, pues mira, pues esto no lo sabía yo. Pues la lista, esta, por ejemplo, la cabra es la lista de las especies más peligrosas a nivel internacional, como especie invasora. Pues son cosas que ya he descubierto ahora, cuando estaba preparando esto. ¿Vale? Entonces esto es lo que interesa. Compartir un poquillo las cosas con vosotros y haciendo presentaciones. Luego también hay algunas presentaciones que estoy preparando que eso ya sí son tipo charla, en donde hay una diapositiva porque ya hay que enseñar fotos, tengo una charla que estoy desarrollando de cerambícido, de coleóptero, que eso ya sí se ve, sí se ve. ¿Cuándo hago los directos? Pues mira, los directos, a ver, los directos los podría hacer todos los días, los podría hacer, he estado pensando, efectivamente, Bisman, a lo que se refiere, a que están como una cabra porque vamos. Es curioso, pero vamos, que ya os lo he puesto para que lo veáis, os lo he puesto para que lo veáis ahí, que no me lo he inventado, que vosotros podéis entrar en la Wikipedia y el enlace le dais y tenéis la lista de las 100 especies, ¿vale? Algunas van a sorprender, el cangrejo también, el cangrejo común este del mar, cuidado, muy peligroso también, ¿vale? En fin, que los directos normalmente pues he intentado pensar si hago diariamente un rato, lo que pasa es que al final me enrollo demasiado bueno, pues me pongo a las 8. Bueno, lo que sí he decidido no empezar a las 8:30, sino empezar a las 8, porque a las 8:30 es muy tarde. Entonces empezaría sobre las 8, 7 incluso, si se puede, y a lo mejor pues de 7 a 9, de 7 a 8, de 8 a 9, a 10, como mucho, ¿vale? Ya terminando, ya a la hora que ya hay que terminar. Y me gustaría a lo mejor, si no todos los días, porque muchas veces con el trabajo es un poco complicado y si intento leerme algún artículo antes o subrayarlo, sobre todo lo de subrayar el artículo, ¿sabéis por qué es? Porque, hombre, no me voy a poner a leer el artículo entero y que yo al mismo tiempo con vosotros vaya descubriendo un poco dónde están las cosas más interesantes. Entonces, para evitar un poco el tener que estar todo el rato esperando a ver qué viene, pues entonces, claro, yo ya me marco un poquito qué es lo que es más interesante y me voy saltando un poco lo que es más de lo que el artículo tiene más, no de relleno, pero que bueno, no es tan relevante. No es tan relevante. Entonces voy marcándome un poquito para resumiros. Lo de Publi en el Discord en el Discord. Y si Londil tengo yo que buscarte ahora a ver quién eres. A ver dónde estás. Por hacerte Publi en el Discord de Bisman. Porque yo a Bisman sí lo conozco, porque entré el otro día en su canal. Y estuve echando un vistacillo y estuve allí un ratete. Porque daros cuenta que yo estoy conociendo Twitch ahora. No, yo Twitch lo conocía, pero ya sabéis, por las tonterías que hay aquí. Que aquí hay un montón de. Ah, pues encantado. Se me está bajando la silla de nuevo, me subo. Pues encantado. Pues sí, me veréis por allí, por vuestro Discord también. Yo tengo Discord también, entraré por allí. Y por el canal de Bitman voy a entrar frecuentemente, porque al final lo que os digo, no tengo mucho conocimiento todavía de Twitch en cuanto a qué canales de ciencia hay, de canales de temática científica. Y entonces, pues claro, voy descubriéndolo y conforme lo descubro, lo meto ahí, le doy a seguir y otro más. Y ya está. Así que poco a poco. Mi idea a lo mejor es lo del tema de directos, pues a lo mejor hacerlo un lunes, un miércoles, un viernes, 3 días a la semana, a ver si lo puedo intentar. Igualmente, dice, anda, ¿tienes Discord? Sí, sí, Discord tengo, desde hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que tengo el Discord de Divulganatura, no lo he utilizado nunca, realmente, porque cuando hemos utilizado el Discord de Divulganatura ha sido para que las personas que participan en Divulganatura, que algún día hablaré del grupo también, ¿no?
para que sepáis qué es esto y de qué va y qué gente forma parte de esto, que hay un montón de gente de la universidad, investigadora de la universidad en temas de microbiología, en cosas de biología molecular, bioinformática. Aquí hay 2 personas en concreto, ¿eh? Que trabajan muchísimo dentro de Divulga Natura también y hacen muchísimas cosas y están en la universidad investigando. Entonces, bueno, ahí estamos. En el Discord hemos entrado algunas veces para hablar entre nosotros un poquito, pero no es que tampoco hayamos hecho público el Discord, ¿vale? Y ya está. Por aquí sí me podéis seguir, por el canal de Twitch. Por el canal de Twitch no hay problema, claro. Y aquí ya estamos en contacto. Si ahora cuando yo entre en el canal de Bisman, echo un vistacito a ver si veo los datos del Discord, que seguro que lo tiene puesto en su resumen del canal. Y ahí ya, pues bueno, pues ahí ya estamos conectados también por ahí, directamente. Si queréis hacer alguna colaboración, buah, yo estoy abierto a lo que sea. Mientras se habla de ciencia, lo que queráis. Cuando lo hagáis, me lo dices que te haremos toda la puli posible. Si hace falta mucha ciencia por Twitch, sobre todo por Twitch, porque madre mía. No, cuidado que me caliento, que yo me caliento muy rápido, no me tiré de la lengua. Pero Twitch está lleno de pa' qué. Menuda especie hay por aquí, suelta. Lo que pasa que es verdad que sí utilizar esta plataforma para el directo y para poder hablar así como estamos hablando ahora mismo, pues es muy útil. Es muy útil. Y no conozco una plataforma para directo mejor que Twitch para hacer este tipo de cosas. Buscamos algún tema interesante, claro, claro, y nos juntamos y tratamos un tema y ya está. Yo utilizo el programa de OBS para el tema de la emisión. Entonces yo creo que ya, bueno, yo ya me sé manejar un poquillo. Tengo ya una escena hecha también, pues, para poner dos marcos con 2 personas y hay una charla o de lo que sea. Y hablamos de lo que nos interese, sin problema. Claro, de lo que nos interese. Y a mí anda que hay algo que no me interese a mí, que es el principal problema que yo tengo. Ojalá hubiera algo que no me interesara. Así yo podría dormir mejor por las noches. No, no estaría todo el día con el coco dándole vuelta a todo. Bueno, pues nada, chicos, dejo ya, ¿vale? Para que podáis iros todos ya. Son ya las 10 menos 10. ¿Sabes cómo me siento, verdad? Pues tú ya sabes lo que decir. Que no descansamos. El que tiene la cabeza todo el día dándole vuelta a todo y todo le interesa, todo le llama la atención, de todo quiere saber y todo lo quiere probar. Yo veo Python y quiero aprender a programar en Python. Veo programación en C Sharp y quiero aprender a programar en C Sharp. Veo las rapaces nocturnas y me tengo que comprar el libro de las rapaces nocturnas del mundo. Y así todo el día. Y eso es un desgaste grande. Pues venga, chicos, un placer. Nos vemos la próxima por aquí y ahora después pasaré por allí y si no te veo porque no estás, pues ya te veré mañana y si no pasa. Pero por aquí voy a estar siempre. ¿Vale? No te preocupes, si quieres hacemos un raid de ciencia. Si tienes a Guisbanos, venga, pues los busco también. Venga, un saludo, un abrazo. Hasta luego.